sobre todo, guardaespaldas como Gaara. Lo haría parecer débil e indefenso, y por extensión, a la familia. A pesar de sus muchos defectos, Crabbe y Goyle habían sido convenientes. Eran lo suficientemente intimidantes como para actuar como guardaespaldas, pero pertenecían a familias lo suficientemente prominentes como para que no hubiera problemas con su ubicación a su lado. Eran amigos de la escuela y habrían llegado a ser colegas, de niveles muy diferentes. Gaara jamás podría aspirar a un futuro similar al de Draco, ni siquiera a sus antiguos matones, y Draco no podía rebajarse al nivel de un plebeyo por una lealtad sentimental descabellada. La sugerencia de su madre había sido mucho más aceptable, aunque todavía un poco degradante. Por otro lado, suponía que no habría una posición digna para Gaara. Aún así, pedirle a Gaara que se hiciera pasar por su ayuda de cámara hasta que pudiera contratarlo como guardaespaldas al terminar la escuela probablemente le causaría una conmoción cerebral. Sus padres solo se morderían la lengua un tiempo antes de obligar a Draco a contratar o dejar a su amigo, o bien, abordarían directamente a Gaara. En la mente de Draco, cuanto menos contacto directo tuvieran con Gaara, mejor para todos los involucrados. Mientras Draco reflexionaba sobre sus problemas aristocráticos, Gaara tenía sus propios problemas con los que lidiar, aunque argumentaba que era Ari el que tenía el problema. Lupin había comenzado este primer tutorial compartido intentando encontrar un área de habilidad común en ambos estudiantes para trabajar, pero no había tenido éxito. Por un lado, Gaara era superado desesperadamente en habilidad mágica, si no en poder, y Harry brillaba por encima de todo en conocimientos académicos. Así que no solo se detestaban profundamente, y se comportaban de forma sorprendentemente infantil, sino que también eran totalmente incompatibles para aprender juntos. No tenía ninguna posibilidad de enseñarle a Gaara el Patronus, ya que se necesitaría un gran milagro para que Harry lo aprendiera. Lo que no sabía es que Gaara habría rechazado la inútil oferta si se la hubieran ofrecido, ya que no necesitaba ahuyentar dementores cuando se divertía tanto matándolos. Eso llevó a Lupin a duplicar el trabajo para darles a ambos chicos lecciones separadas y ayudarlos a alcanzar un nivel superior. Sin embargo, para Gaara, fue más bien como elevar su habilidad para lanzar hechizos a un nivel promedio. Y aún más trabajo le fue encomendado cuando Harry se fue a cenar y Gaara continuó practicando alegremente, pidiendo de vez en cuando a Lupin que corrigiera su postura o el movimiento de su varita. El hombre tenía mucha hambre y le vendría bien cenar, pero cada vez que intentaba decirle esto a Gaara, cometía un terrible error y Lupin no se sentía seguro dejándolo solo. Luego pasaría la semana siguiente armándose de valor y encontrando las palabras adecuadas para echar a Gaara de su próxima sesión de tutoría y así poder comer. Inevitablemente fracasaría en su intento, y su convicción de que su cabello se estaba volviendo completamente gris prematuramente se afianzaría. No ayudó que Sirius comenzara a llamarlo viejo. La sesión de tutoría terminó poco antes de que comenzara el toque de queda, mucho después de cualquier posibilidad de que Lupin pudiera cenar tarde, aunque el maestro asumió que el momento era una coincidencia ya que el desprecio de Gaara por el toque de queda escolar ya era leyenda. Resultó que la coincidencia con Gaara fue que no tenía pensado regresar a su habitación esa noche. Al menos, no hasta que completara el ritual que había robado de uno de los muchos libros oscuros de los Malfoy. Le había decepcionado la evidente falta de material útil en la biblioteca Malfoy, pero no los culpaba. Si hubiera planeado asesinar a una docena de magos sin usar arena, se habría quedado sin material. Gaara había contado al menos 7 libros dedicados al tema del destripamiento. Aún así, había llegado a contar sus éxitos por encima de sus fracasos, y encontrar un ritual que le mostrara el camino a casa desde donde quiera que estuviera, fue sin duda uno de sus mayores éxitos. Había tenido que esperar hasta ahora porque necesitaba algunos ingredientes para pociones que eran más difíciles de conseguir cuando el pesado encargado de pociones no tenía clases que preparar. Snape había estado molestamente vigilante durante las vacaciones y no le había dado a Gaara la oportunidad de saquear su armario. En cuanto Snape tuvo que lidiar con Slytherins y preparar lecciones, su despensa quedó desprotegida y Gaara no perdió tiempo en entrar de golpe y llevarse lo que necesitaba, y también un poco de lo que quería. Era muy probable que no pudiera volver a entrar durante un tiempo después de que se descubriera el robo, así que pensó que bien podría robar algunas otras cosas que no pudiera conseguir en otro lugar. La poción fue bastante fácil de preparar, por suerte para él, pero requería unas gotas de su sangre, además de tierra de su tierra natal, de la que aún conservaba algo en su calabaza, y un par de ingredientes oscuros.
Para mayor seguridad, había cogido el doble de los ingredientes necesarios de las reservas de Snape, sabiendo que Snape era un imbécil y se lo merecía. Cuando su poción adquirió el color correcto, como se describía en las instrucciones sorprendentemente detalladas, supo que iba por buen camino. El último paso era el que requería sangre, y no dudó en verter las escasas gotas en el caldero que burbujeaba siniestramente. La poción adquirió el tono índigo deseado, embotelló una pequeña cantidad y se marchó. Había vuelto a usar una de las muchas aulas abandonadas de la época en que abundaban los jóvenes magos y brujas, así que no le preocupaba dejar rastros a la vista de los profesores. Podría volver y limpiarlo en un par de días. Mientras tanto, necesitaba llegar a la torre de astronomía. Otro requisito para que la poción funcionara era usarla bajo la luz de las estrellas, algo que era más fácil decirlo que hacerlo durante el invierno escocés. Por suerte, era la noche estrellada que necesitaba y era preciosa. Por otro lado, hacía aún más frío sin el manto de nubes, y las capas con hechizos de calor no servían de mucho. A este ritmo, pensó, tendría suerte si la poción no se congelara. Sacó una hoja de pergamino nuevo y vertió sobre ella 7 gotas gruesas de la viscosa poción. La poción debería haber dibujado una brújula en la hoja que apuntara hacia su hogar. En cambio, para la creciente ira de Gaara, la poción deletreó las palabras en otro lugar, una burla a sus propias comunicaciones escritas. Al no obtener más información, Gaara gritó en silencio, lastimándose aún más la laringe y arrojando el resto de la poción al suelo. Buscó con la mirada en la torre al aire libre algo que golpear o destrozar, pero no había nada allí arriba, así que saltó corriendo desde la torre más alta, gritando su arena al caer. La plataforma de arena lo llevó al bosque con toda la prisa debida, la arena aparentemente percibió la urgencia con la que Gaara necesitaba alejarse del castillo y dirigirse hacia las cosas que se podían matar. Gaara se topó con el primer dementor sobre la línea de árboles. Su túnica espolvoreaba las copas de los árboles mientras se deslizaba, buscando a Sirius o quizás a un niño inocente y vulnerable para consumir. Quiso gritarle mientras lanzaba su arena para atraparlo, pero se conformó con las satisfactorias respiraciones entrecortadas que escapaban del monstruo que estaba reduciendo a polvo. Los jadeos agonizantes del dementor sirvieron de guía a los demás en la zona. Gaara observó cómo decenas de criaturas se acercaban desde las ramas yermas y a través de la niebla hacia donde él se encontraba, en su plataforma de arena. El enjambre, que se reunía rápidamente, lo rodeaba, así que Gaara descendió al suelo del bosque y se preparó para la batalla. Los dementores movían demasiado despacio para él, la expectación crecía mientras se acercaban perezosamente al alma brillante que había matado a uno de los suyos. Reinaba el silencio en el suelo del bosque. Presumiblemente, toda la fauna se había asustado por la presión de la tormenta que se aproximaba. Y entonces la bandada de dementores descendió del dosel y comenzó sus ataques, intentando absorber su chakra, su alma o su magia. Intentaban comer algo suyo y atraparlo, así que su arena se puso manos a la obra y comenzó a masacrarlos uno a uno. Gaara pasó más de 1 hora y media en el frío de la noche, enviando su arena para aplastar y lancear a los espectros que aún lo rodeaban, intentando consumirlo. Fue después de que su número se redujera de más de 100 a un par de docenas que la energía de Gaara comenzó a menguar. Normalmente, habría masacrado con gusto a miles en cuestión de días, pero supuso que sus oponentes habían estado absorbiendo su chakra o su energía, así que después de solo 79 dementores muertos, Gaara estaba sudando y listo para sentarse. Peor aún era que, a pesar de todo esto, seguía queriendo seguir matando a más gente. Utilizó varios jutsus más eficientes, pero menos satisfactorios carnalmente, y escapó de los guardias de la prisión que quedaban por el momento. Lo perseguirían, pero los que había matado estaban siendo reemplazados poco a poco por aquellos que habían venido desde muy lejos a la fuente de toda esa deliciosa energía vital. Después de volar y luego correr durante aproximadamente 15 millas en el extenso bosque y matar a otra media docena de dementores en su camino, Gaara estaba a punto de colapsar cuando se instaló en un lugar tranquilo. El último dementor había sido enviado a más de 1 milla de distancia. Mientras se apoyaba contra un árbol, intentó invocar chakra de Shukaku a través de su sello para poder reiniciar su lucha. No estaba listo para dejar de matar esa noche, y podía oír al maldito Tanuki gritando mientras ascendía desde su celda. Aún tardaría un poco en que el chakra atravesara el sello sin dejar pasar también al Biju. Eso habría resultado en muchas más muertes, sin duda, pero liberar a Shukaku no mejoraría su estado de ánimo.
Y entonces oyó un golpeteo extrañamente familiar en el suelo y se preguntó si alguno de los habitantes del bosque habría venido a quitarse la vida, quizá alguna de las arañas gigantes que habían empezado a evitarlo últimamente, o incluso un centauro descontento. En cambio, al acercarse, Gaara recordó el memorable sonido de un sabueso infernal de 3 cabezas acercándose a él y a su olor. Fluffy olió a Gaara y vino a jugar. En cuanto lo tuvo encima, se zambulló boca arriba y meneó la cola antes de rodar boca abajo, con la mirada inequívoca de querer lamerlo. Gaara gruñó el poco sonido que su garganta le permitía y se sentó contra el vientre peludo de Fluffy, relajándose un poco. El barra los perro, seguía, jadeando y meneando la cola, aunque Gaara los ignoraba y los usaba como asiento. Cuando, después de un buen rato, no aparecieron nuevos dementores, Gaara se incorporó y estaba a punto de volver a la matanza cuando oyó el suave gemido que anunciaba la tristeza de un cachorro. Fluffy se había incorporado y le rogaba a Gaara que se quedara, así que, inexplicablemente, lo hizo. Estaba de bastante mal humor, pero matar no lo había tranquilizado como debería, así que pensó que un respiro podría ayudarle. Gritó su arena y jugó a buscarla con el animal, que no sabía nada. Pronto aprendió que debía lanzar 3 troncos en la misma dirección para evitar que las 3 cabezas pelearan. Cada vez que regresaban, los dejaban caer con orgullo a sus pies y él repetía la operación hasta que el perro o los perros se cansaban y volvían a tumbarse boca arriba frente a él. Suspirando con tristeza, Gaara se acercó y comenzó a rascar la barriga de Fluffy, una gran tarea en sí misma, sintiéndose inexplicablemente mejor por su fracaso anterior esa noche, como si jugar con el estúpido perro lo estuviera animando. Simplemente no tenía sentido para Gaara. Continuó jugando y entrenando con Fluffy durante horas más hasta que decidió darles un descanso, pues su humor oscuro y asesino había pasado por ahora. Solo faltaban un par de horas para que comenzara el día, así que emprendió el regreso al castillo. El paseo despejaría los últimos pensamientos oscuros y podría volar el resto del camino después de haber faltado a su primera clase del día. No tenía ganas de asistir a la clase de Vince esa mañana. Quizás no fuera suficiente para recuperar la compostura, pero se sentía un poco cansado y, a veces, en esa clase le costaba mantenerse consciente, incluso sin haber pasado la noche peleando y corriendo. No era como si el profesor se diera cuenta, y Draco ya sabía que debía responder en el registro de todos modos, por lo que ni siquiera sería marcado como ausente. Oxoxoxoxoxo. Con su fracaso aún fresco en la mente, aunque no tan doloroso como la semana anterior, Gaara se sentó en la biblioteca de la escuela, absorto en otro libro tedioso sobre antiguas configuraciones rúnicas galesas y sus ramificaciones astrológicas. Increíblemente aburrido, e increíblemente el título era más largo que el resumen. El constante aburrimiento de Gaara, y su frustración siempre presente, solo se vio exacerbado por el suspiro exagerado que Draco no pudo evitar soltar, ganándose un silencio de Madame Pince. La anciana bibliotecaria era una de las mayores admiradoras de Gaara, pues para ella era el estudiante perfecto. Nunca decía una palabra, nunca corría de un lado a otro, nunca comía ni bebía sobre su preciada colección, y parecía disfrutar de verdad de los libros. Ojalá todos los estudiantes fueran como Gaara, pensó, mirando fijamente a los hijos de Lucius y Narcisa. Ambos habían sido exactamente iguales cuando eran alumnos, abusando de su biblioteca y distrayendo a los demás estudiantes. Por supuesto, ninguna mirada fulminante de ninguno de los dos lados podía herir los sentimientos de Draco mientras se desesperaba por el último volumen de aburrido material de investigación. Aproximadamente media hora antes, Draco había resoplado y se había ofrecido a ayudar a Gaara con su proyecto de investigación independiente en lugar de hacer su propia tarea. La señal más clara de un procrastinador. Alguien que hará aún más trabajo tedioso para evitar o posponer el suyo. Excepto que la tarea extracurricular que Gaara estaba haciendo era tan aburrida que Draco estaba a 2 suspiros de volver a su tarea. Buenas noches, Gaara. Hola, Draco. Gaara no era fácil de pillar por sorpresa, pero cuando tenía la nariz metida en un libro que alguna vez habría invocado a Shukaku, no se fijó en Luna, que había caminado tranquilamente por la biblioteca y se había dirigido a su mesa, escondida tras una de las vidrieras. Hola, dijo Draco, dejando escapar su último suspiro poco después. Cerró el libro que Gaara le había dado hacía solo media hora y guardó sus propios materiales de estudio, que en comparación parecían un libro ilustrado para niños. Gaara asintió a Luna, sin saber si necesitaba decirle algo más a su otro amigo. Decidió no hacerlo.
¿Estás leyendo sobre teoría avanzada de runas antiguas? ¿Te importaría si me uno a ti? Preguntó Luna, con un aspecto demasiado ansioso para el gusto de Draco. Ninguna persona en su sano juicio se ofrecería voluntaria para esos libros. Ignorando que él, por error, le había hecho la misma oferta hacía poco. Claro. Si quieres. Draco movió un poco su silla para hacerle sitio, y luego dejó el libro que había reprobado delante de ella y volvió a su tarea. Gracias. Quiero estudiar runas antiguas el año que viene, pero no tengo muchos libros sobre el tema. Madame Pince no deja que los de primero ni segundo se adelanten demasiado, sobre todo en runas, así que me encantaría echar un vistazo a los que tienes aquí. Luna leía con alegría los títulos de la pila de libros. ¿De verdad te enseñan todo esto en el primer año de la materia? Es mucho más avanzado de lo que pensaba. Parecía preocupada y emocionada a la vez ante la perspectiva. Y quizás un poco suspicaz. Gaara está haciendo su propio trabajo. Habría encajado perfectamente contigo, Garras, dijo Draco. Obtiene puntos extra por hacer todo este trabajo teórico avanzado. Se inclinó un poco más hacia ella y comprobó que Gaara seguía absorto en su libro, lo cual necesita porque su hechicería sigue siendo pésima. ¿No son algunos de estos libros de la sección restringida? Respondió Luna, solo para que Gaara levantara la vista de su libro y la silenciara en silencio. Draco no estaba seguro de si eso era para decirles a ambos que se callaran, o si simplemente no quería que la bibliotecaria se diera cuenta de que su estudiante favorito había estado entrando a escondidas a la sección restringida regularmente para buscar libros más avanzados. ¿En qué está trabajando? ¿Perdón? Preguntó Draco. ¿En qué está trabajando Gaara ahora mismo? Parece muy interesado en este proyecto y me gustaría ayudar. Bueno, se trata de una rama desconocida de las configuraciones rúnicas que trata sobre algún tipo de mana, mina, algo. Me acaba de pedir que leyera ese libro y le dijera si mencionaba algo llamado morfemas de maná tuamatúrgicos abstractos o algo parecido. Uno pensaría que algo así sería difícil de pasar por alto incluso en un libro tan grande, pero la mayor parte estaba escrita en latín, que no era la materia más destacada de Draco. Nunca he oído hablar de ellos, pero estoy segura de que puedo encontrar algo en uno de estos libros. Luna se sumergió en el primer libro y se quedó muy quieta, mirando página tras página, volteando el libro de vez en cuando por alguna razón. Pasó más de una hora, después de que Draco hubiera trabajado en la mitad de su tarea, se hubiera aburrido e intentado ayudar a Gaara nuevamente, solo para volver a su propio trabajo una vez más, que Gaara instintivamente miró hacia arriba cuando sintió que alguien lo miraba desde lejos. Por suerte, de las dos personas que probablemente se encontrarían en este castillo, era el mucho menos peligroso Harry Potter, quien acababa de entrar en la biblioteca con sus dos compañeros. Al parecer, Potter había visto su pelo rojo nada más entrar y decidió echarles el mal de ojo a él y a Draco. El pelirrojo, el Weasley cuyo nombre Gaara no recordaba ahora mismo, por suerte no los vio, ya que eso casi seguro habría provocado una pelea. Granger, sin embargo, siguió la mirada de Harry y luego condujo a sus dos amigos testarudos a una mesa lo más lejos posible de los dos Slytherin, y Luna, con una pila de libros entre ellos también. Se quedaron la siguiente hora antes de que Harry y Ron y Harry salieran, volviéndose hacia su mesa en cuanto la vieron para mirarlos con malos ojos al marcharse. Unos 20 minutos después, Draco se tambaleó de su silla y se dirigió a la salida, con el cerebro goteando por los oídos. Mientras tanto, Luna y Gaara continuaban su maratónica sesión de estudio con los tomos secos y polvorientos. De vez en cuando, Luna aparecía con alguna pregunta sobre algunos de los principios avanzados que estaba leyendo, y Gaara intentaba explicárselos lo más brevemente posible. Un rato después, Draco regresó con aspecto renovado. En su capa había escondido comida para los dos nerds. Sabía que Gaara era tan estudioso como para saltarse comidas cuando estaba absorto en la lectura, pero no sabía nada de Luna. Con un largo gemido de sufrimiento, Draco se desplomó en su asiento, tomó el libro más delgado de la mesa y continuó su inútil intento de ayudar a Gaara con el proyecto secreto en el que estaba trabajando. Sabía que Gaara no lo hacía como una tarea extra para runas antiguas, pero también sabía que no debía entrometerse. Simplemente se dejó llevar e intentó ayudar en todo lo posible. El rubio, agotado, se preguntó si Luna se había dado cuenta. Gaara finalmente levantó la vista al caer la noche, y se maravilló de sus dos amigos sentados allí con él.
Ambos eran indudablemente extraños, cada uno a su manera, pero incluso Gaara, con lo torpe que solía ser Jinchuriki, sabía que probablemente era mucho más extraño que los dos juntos. Aún así, disfrutaba de este tipo de interacción informal, donde podían relajarse o incluso reír en compañía. Nunca podría experimentar algo así en su propio mundo, por mucho que cambiara. No era solo su pasado, sino el mundo mismo. Era un lugar de guerra y muerte donde los niños eran criados para ser armas o, peor aún, monstruos. Aquí, los niños podrían seguir siendo inocentes un poco más, y la guerra solo sería una realidad física para una minoría desafortunada. Gaara haría todo lo posible para mantener las cosas como estaban y para proteger a sus amigos de pasar por verdaderas dificultades, y para los adultos a quienes consideraba amigos, intentaría aliviar sus constantes cargas antes de dejarlos. Él se iba y Gaara estaba decidido a irse, ya que no importaba lo cómodo y pacífico que fuera este mundo, Suna y su familia lo necesitaban mucho más. Hasta que ese día llegara, si alguna vez llegaba, intentaría vivir con el ejemplo que ese idiota le había dado. Oxoxoxoxoxo. Harry estaba furioso por su mapa, furioso porque Hermione se había negado rotundamente a espiar a Gaara la noche anterior en la biblioteca. Había dicho algo sobre cómo Gaara estaba teniendo un efecto civilizador en Malfoy y que incluso estaba ayudando a una Ravenclaw de segundo año con sus deberes. Como si lo hubiera hecho. Una vez más, su mapa encantado mostraba que Gaara estaba rompiendo alguna regla, como entrar sin permiso en una de las torres, la cerrada, si no recordaba mal. El lugar perfecto para ocultar sus crímenes. Como era sábado y antes de las 10 de la mañana, no había ninguna posibilidad de que recibiera ayuda de Ron en la siguiente hora, y Hermione tendría que cumplir sus principios, por lo que dependía de él descubrir qué estaba escondiendo Gaara. Mientras caminaba, recordó sus lecciones con el profesor Lupin y lo injusto que era tener que compartirlas precisamente con Gaara. No solo era exasperante y probablemente malvado, sino que era tan malo con los hechizos que le hacía preguntarse si siquiera era un mago. Sin embargo, tras ver la destrucción que podía causar con una varita, Harry tuvo que reconocer que Gaara definitivamente no era un Skip. Pero seguía siendo un inepto. Incluso Seamus nunca había luchado tanto. La entrada de la infame torre abandonada estaba sorprendentemente deteriorada, tal como Harry habría supuesto que lucirían la mayoría de las puertas de castillo tras más de 1000 años de uso. Atravesó los tablones desordenados fijados a la estructura y llegó a la primera de las piedras desvencijadas que le hicieron considerar regresar a su cálida y segura torre de Gryffindor. Sin embargo, estaba convencido de que allí encontraría algo. Un alijo de cartas de Sirius Black, en el escritorio de Gaara, un arsenal de armas letales, en la bolsa de Gaara debajo de su cama, explosivos, en la misma bolsa, investigación ilegal, técnicamente no ilegal y, o simplemente una pista sobre sus orígenes. Lo que encontró, tras la angustiosa subida por los tambaleantes escalones, fue una habitación vacía y con corrientes de aire. Había restos de muebles podridos, pero no había señales de que un malvado Slytherin hubiera dejado nada. Sin embargo, Harry notó al cruzar la torre más pequeña que la sala principal no estaba tan suelta ni tan dañada como le habían hecho creer. Estaba dañada, el agujero en la pared lo atestiguaba, pero en general no le pareció nada insegura, a diferencia de los escalones que conducían a ella. Refunfuñando, tras media hora de registrar la torre, bajó las escaleras y regresó a la sala común para seguir vigilando a Gaara y a otras personas antes de que Hermione pudiera presionarlo para que empezara con su tarea. En ese momento, la ignoraría un día entero y se dedicaría a jugar con Ron un rato. De todas formas, Hermione resoplaría y se uniría al grupo al cabo de un rato. También pasaba un rato a solas, cuando podía escaparse, para practicar su Patronus. Sabía que incluso si lo conseguía solo, sin un dementor ni siquiera un Bogart contra el que usarlo, era poco más que un sofisticado hechizo de luz. Aún así, al menos le hacía sentir que estaba haciendo algo trascendental. Oxoxoxoxoxo. Gaara, deja de jugar con cuchillos durante la clase, estás manchando el escritorio, dijo la profesora Sprout con un suspiro silencioso, volviendo rápidamente al tema. Fue una clase bastante aburrida esta semana, ya que estaban lidiando con una nueva camada de Puffapots en el invernadero número 7. Gaara levantó la vista al oír su nombre, pensó un segundo, guardó el cuchillo en su bolsillo y reanudó su atención, sin entusiasmo, sobre cómo lidiar con las plantas explosivas. Draco ni siquiera se había dado cuenta, ya acostumbrado a las peligrosas travesuras de Gaara.
Después de terminar la clase, 15 minutos antes, ya que el Hufflepuff, 2 puestos más allá del de Gaara y Draco, había dejado caer sus semillas y cubierto el suelo de flores. Sprout resopló y dijo que estaba harta de limpiar las flores de Puffapod esta semana. Draco había postulado en voz alta que probablemente había sido Weasley quien tuvo el accidente la última vez. Él o Longbottom. Como herbología había sido la última clase ese miércoles, los estudiantes se dispersaron en cuanto salieron. Draco notó que Gaara se quedaba atrás, una de las tácticas favoritas del pelirrojo para dejarlo plantado después de clase. Antes de que Gaara pudiera escapar corriendo con la multitud cubriendo su huida, Draco lo agarró por la manga de su túnica holgada y lo arrastró hasta la entrada del castillo. Tenían una tarea que hacer y Gaara no iba a escabullirse. Otra vez. Draco ya había escrito la mayoría de las notas de agradecimiento navideñas de Gaara y estaba decidido a que el canalla sin modales no se las dejara todas a Draco. Al volver a su habitación, Draco sentó a Gaara en su escritorio y le dijo que terminaría esto hoy. Gaara frunció el ceño y pensó en métodos de escape, como dejar inconsciente a Draco o prenderle fuego a algo. Finalmente se resignó a escribir las notas, aceptando que probablemente era lo más educado, ya que no había enviado regalos a quienes le habían enviado regalos, según entendía la tradición. Por suerte, su caligrafía fue rápida y eficiente, y en menos de una hora ya estaba en camino, para gran agradecimiento y alivio de Draco. Draco seguía haciendo la tarea mientras Gaara trabajaba. Las notas del rubio exdiletante se habían disparado desde su primer encuentro con su compañero de piso. Pronto, empezó a charlar con su amigo. Dijiste que tu hermano y tu hermana eran mayores que tú. ¿Cuántos años tienen? Draco se preguntaba si todavía estaban en la escuela en el país natal de Gaara o si tenían trabajo. Gaara no se giró para mirarlo, ni hizo una pausa en su escritura, su arena se deslizó hacia las palabras. Kankuro tenía 16 años y Temari 17, creo. ¿Crees? No empezamos a celebrar cumpleaños hasta hace poco. Hablando de eso, tenía pensado preguntarte, entre otras 100 cosas, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 19 de enero, creo. ¿Qué? Draco estaba incrédulo. Solo faltaba una semana. Pero más que eso, esto significaba que, a pesar de ser bastante más bajo que él, Gaara era, de hecho, el mayor de los dos. No hace falta decir que a Draco no le pareció oportuno mencionar el retraso en el crecimiento de Gaara en relación con su edad. Como dije, apenas empecé a llevar la cuenta. Estoy casi seguro de que es el 19. Tenemos que hacer una fiesta, dijo Draco, ya pensando en lo que podría organizar en tan poco tiempo. Obviamente, organizar algo en la mansión era imposible. No había tiempo ni de lejos para enviar invitaciones formales y conseguir permiso para salir de la escuela por una noche. ¿Qué? ¿Por qué? Esto finalmente desvió la atención de Gaara de la creciente pila de notas de agradecimiento. Su mente ya temía la idea de otro evento de Malfoy como la celebración de Navidad. Draco se recostó en su silla y empezó a tomar notas, ignorando ahora el creciente pánico de Gaara, mientras intentaba formular este plan. Se topó con un pequeño obstáculo al recordar que era uno de los 2 estudiantes de la escuela que asistirían a una fiesta en honor a Gaara, e incluso sus padres, que le tenían cierta simpatía, no irían a una fiesta sin una razón política. En la lista de invitados que tenía en la cabeza, solo se le ocurrían los nombres de él, Luna y un profesor que parecía preferir a Gaara. Peor aún, no pudo celebrar la fiesta en los aposentos de Slytherin por la falta de apoyo de los Slytherin y por los forasteros a quienes no se les permitía entrar. Gaara suspiró y volvió a sus notas. Sabía que no tenía nada que decir en esta frivolidad, y con suerte podría saltarse la fiesta. Pero ¿desde cuándo tenía suerte? Después de algunas intrigas más y de escribir notas, Draco reanudó su línea de investigación anterior, sin permitirse distraerse ahora que tenía la oportunidad de aprender un poco sobre Gaara. Entonces, tu hermano y tu hermana siguen en la escuela, allá en tu país, concluyó Draco. A menos que terminaran la escuela a los 16 años, como en otras instituciones. Gaara se relajó un poco ahora que habían vuelto a un tema cómodo. No, ambos terminaron cuando Temari tenía 12 años y Kankuro 11. ¿Qué? ¿Cómo terminaron la escuela siendo tan jóvenes? Draco no podía imaginárselo. Su escolarización apenas había comenzado a esa edad. La educación previa que había recibido se basaba principalmente en tutorías. Fueron estudios muy rápidos. Nuestra cultura cree en la formación profesional. Todos nos graduábamos, pero luego aprendíamos en nuestros trabajos. ¿Se graduaron?
¿Quiere decir que terminaron la escuela en su país? Sí. Terminé al mismo tiempo que mis hermanos. Trabajamos todos juntos. ¿Qué demonios estabas haciendo? Debías de estar, calculó la diferencia. ¿Qué? ¿9, 10? 9, creo. ¿Y empezaste a trabajar cuando tenías esa edad? Sí. Tenemos una cultura muy diferente a la tuya. Aunque terminé muy pronto. Tengo ciertos dones que me ayudaron a progresar. Gaara se sintió un poco mal ante la idea de referirse a Shukaku como un don. El demonio que llevaba dentro era un don, del mismo modo que una bolsa de excremento de perro ardiendo en la entrada de una casa podría llamarse así. ¿Pero qué hicieron exactamente usted, su hermano y una niña pequeña? Gaara pensó por un momento en la mejor descripción de su profesión. Draco ya sabía que era un guerrero, pero admitirlo desde los 9 años. Eso podría suscitar preguntas incómodas como cuando Barra si había matado alguna vez. Lo cual conducía a un sinfín de preguntas peores. Con la ayuda de un instructor, aceptábamos trabajos que abarcaban desde transportar documentos importantes hasta vigilar lugares o personas. Esto último era una ocasión excepcional y solía indicar que su padre quería ver muerto al sujeto. Así que fue un poco como un aprendizaje compartido, concluyó Draco. Pero sigo pensando que es totalmente retrógrado terminar la escuela a los 9 años y luego empezar a trabajar. ¿Cómo es posible que te enseñen todo lo que necesitas saber para entonces? Es un lugar más difícil. Aprendemos lo que necesitamos saber y el resto lo aprendemos en el campo. ¿O moriste? Suena absolutamente bárbaro, si me preguntas. ¿Dónde está tu hogar exactamente? Parece que está en la Edad Media. No lo sé muy bien. Me enviaron aquí, como castigo por sus pecados, inesperadamente. Esto finalmente captó la atención total de Draco. Espera, ¿qué? ¿Cómo que te enviaron aquí? Alguien usó una técnica para enviarme aquí. No sé cómo regresar. Draco se quedó atónito al descubrir que Gaara nunca había considerado oportuno compartir esa información tan importante. ¿Lo sabían Dumbledore o Lupin? Y entonces lo entendió, un poco más tarde de lo que Draco habría estado orgulloso de admitir. La investigación que Gaara hizo, la investigación secreta que realizó fuera de clase. El hecho de que Gaara hubiera estado leyendo a escondidas desde su llegada era solo un factor de su excesiva excentricidad, y no algo a lo que prestar atención. Así que alguien te envió a un país extranjero usando magia, ¿y no se lo has dicho a nadie? No. Aparte del asesino en masa y su amigo. Gaara consideró contarle a Draco sobre su llegada de otro mundo, pero en realidad no tenía intención de contarle tanto y no quería abrumarlo. Además, Draco se estaba volviendo bastante curioso, así que dejaría que su compañero de cuarto reflexionara sobre la nueva información un rato. ¿Por qué no has pedido ayuda? Seguro que el profesor Lupin, o incluso el profesor Dumbledore, podrían ayudarte a encontrar el camino a casa o a deshacer la magia que te trajo aquí. No quería. La mano de Draco se tocó la frente, completamente confundido por la densa personalidad de su inteligente amigo. Oxoxoxoxoxo. Otro sábado lluvioso de enero, el trío dorado se sentó a debatir acaloradamente, instigado por la propia Hermione, quien solía ser la proverbial pacificadora del grupo. Había decidido que ya era suficiente y que debían abordar los recientes problemas de ira de Harry. Por supuesto, como ella expresó sus preocupaciones bien intencionadas de manera reflexiva y con una objetividad clínica, Harry reaccionó mordiéndole la cabeza. Quirrell intentó matarme en nuestro primer año, con Voldemort en la nuca continuó con su despotricación, y Ron se estremeció notablemente más que Hermione al oír el nombre de quien tú sabes. Luego estaba Lockhart intentando borrarme la cabeza cuando intentaba rescatar a Ginny de Voldemort otra vez, quien casi me mata esa vez. Con una maldita serpiente enorme. Ahora tengo a Sirius Black, mi padrino, sediento de sangre, y a Malfoy haciendo equipo con ese psicópata de Gaara. Hermione intervino antes de que Harry pudiera ganar más fuerza. Bueno, no sé nada de ninguno de ellos, lo cual ciertamente sabía, pero Gaara no ha hecho nada malo, en realidad, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando atacó a Harry? Gritó Ron. Harry atacó primero, refutó Hermione. No, no lo hice. No, no lo hizo. Sí, lo hiciste. Gaara me acababa de empujar con su arena. Exactamente. Exclamó Ron. Solo lo hizo porque intenté abrazarlo, dijo Hermione, todavía intentando esparcir razón. ¿Qué hiciste? ¿Intentaste abrazarlo? Harry estaba incrédulo, con razón.
Incluso Hermione parecía un poco avergonzada en retrospectiva. Bueno, y era nuevo y estaba tan retraído que me recordó a algunos de los estudiantes con necesidades especiales de mi antigua escuela primaria. ¿Así que pensaste en abrazarlo? Ron no sabía si encontrarlo gracioso o ceder a la profunda sensación de furia celosa dentro de él que no habría podido entender hasta un memorable baile de Navidad del año siguiente. Hermione por su parte estaba completamente avergonzada en este punto, viendo que su intento de abrazar a un adolescente extraño había sido ingenuo por decirlo suavemente. Mi punto es, dijo con fuerza, tratando de dejar ese tonto momento en el pasado, que Ara no tuvo la culpa y que su pelea contigo fue solo el resultado de un malentendido. ¿Y qué hay de cuando intentó matar a Snape? Replicó Harry. Bueno, no puedes culparlo por eso, no es como si nadie más lo hubiera pensado, dijo Ron, moviendo la mano hacia un lado para encontrar la caja casi vacía de Bertie Bott's que había estado vaciando para Harry toda la tarde. Snape sí que lo antagonizó, dijo Hermione. Bueno, sigue siendo un imbécil, concluyó Harry, cediera o no al comentario de su amigo ratón de biblioteca sobre Gaara. Pero Sirius Black sigue por ahí buscando la manera de llegar a mí. Quizás, pero eso no significa que debas salir a buscarlo, Harry. Es un asesino convicto, ¿de verdad crees que podrías luchar contra él? Ron, para variar, se quedó sin palabras mientras esperaba la respuesta de Harry. Bueno, claro, no sé, quizá. Quién sabe, pero si lo encuentro, haré lo que mi padre debió haber hecho cuando conoció a ese bastardo oscuro. Harry. Dejando a un lado a los asesinos y las traiciones, Hermione no soportaba las palabrotas. Un poco enfurruñado por la discusión, Harry guardó silencio mientras Hermione empezaba a contar un chisme raro sobre una estudiante de séptimo año de Hufflepuff que estaba en apuros. Mientras ella seguía hablando de lo tonta que era la chica y de las consecuencias, Harry recordó la mejor parte de sus, por lo demás, aburridas vacaciones de invierno. Había hablado con Lupin unas cuantas veces de pasada desde el comienzo del año escolar, el hombre sorprendentemente incómodo parecía evitarlo a ese momento, pero Harry había perseverado y logrado acorralar a Lupin usando el mapa. Finalmente, tras bastante insistencia, consiguió que Remus hablara sobre sus padres y su grupo de amigos. Al profesor le dolía visiblemente hablar no solo de James y Lily, sino también de Peter y Sirius. Harry preguntó qué tan enojado estaba con Sirius, pero quedó terriblemente decepcionado por la respuesta que recibió. Estaba furioso. Estuve furioso de verdad, durante mucho tiempo. Una o dos veces, cuando la cosa se puso muy fea, cuando yo me puse muy feo, pensé en colarme en Azkaban yo solo y hacer algo. Ni siquiera sé qué habría hecho si hubiera logrado enfrentarme a Sirius, pero imagino que habría acabado con los dos muertos. Después de unos años, lo entendí de nuevo, Harry. Seguía odiando a Sirius, pero era absurdo. Ahí estaba yo, odiándolo todo, me negaba a usar su nombre, solo me refería a él por su odiado apellido, pero luego me di cuenta de que, al odiarlo y negarlo, estaba destruyendo aún más lo que había perdido. No lo entiendo, dijo Harry, preguntándose a dónde conducía esta digresión. Lupin se rió de eso. No, supongo que no. No me estoy explicando muy bien, ¿verdad? Me temo que no es una cualidad admirable en un profesor. Lo que quería decir, Harry, era que tengo muchísimos recuerdos felices de tus padres, de Peter y también de Sirius, y que al bloquear a Sirius, perdí gran parte de esos recuerdos felices. Y esos fueron los únicos que tuve durante mucho tiempo, por una razón u otra. Lupin decía la verdad, algo que lamentablemente no podía hacer la mayor parte del tiempo cuando Harry estaba involucrado. Había presionado para que se lo contara todo a Harry desde el principio, queriendo tender puentes entre el chico y su padrino desde el momento en que se conocieron, pero curiosamente Sirius había sido la voz de la razón. Argumentó que no había pruebas de su inocencia, y cualquier palabra en contra de uno de sus antiguos compañeros de la escuela simplemente los dejaría sin un vínculo tangible con Harry. Pero, profesor, no tengo recuerdos. Gracias a él y a Voldemort, a Lupin le avergonzó admitir que se estremeció un poco, así que no creo poder perdonarlo ni odiarlo tanto como se merece. No, supongo que no, suspiró el hombre mayor. Por mucho que conserve los recuerdos de la escuela, tampoco sé si podré perdonar al asesino de tus padres. Pettigrew pagaría, eso seguro. Ya basta de tanta charla oscura, dijo Lupin, reprimiendo sus propios impulsos oscuros para beneficio del impresionable joven. Tengo unos pasteles deliciosos de la cocina y puede que incluso tenga algunas fotos de tus padres que te gustaría ver.
Tendría que encargar copias, ya que no se atrevía a desprenderse de las pocas fotos que tenía de sus amigos, ni siquiera para Harry. Eso suena bien, había dicho Harry, ansioso por aprender más sobre sus padres. ¿Y el pastel? El pastel también estaba bueno. Oxoxoxoxoxo. Era lunes y a Slytherin solo le quedaban un par de semanas para su revancha contra los Gryffindor, así que la tensión era alta y la presión sobre Draco como buscador estaba en su punto más alto. Se contentó con saber que Potter recibía aún más de su casa, obsesionada con el Quidditch. Buenos días, Draco. Luna tenía una forma muy desconcertante de aparecer cuando menos se la esperaba, lo cual, por desgracia, ocurría siempre. Sin embargo, Draco no iba a desairar a una sangre pura que, inexplicablemente, era amiga de una amiga. Buenos días, Luna. Draco creyó haber cumplido con su obligación y se alejó a paso rápido, en dirección al campo de Quidditch, ya que su entrenamiento debía empezar en 20 minutos. ¿Ya tienes planes para el cumpleaños de Gaara? Preguntó Luna, sorprendiendo nuevamente a Draco mientras hablaba desde su punto ciego. ¿Dónde escuchaste sobre eso? No era como si Draco hubiera estado difundiendo la noticia. Me lo contó. Sus piernas más cortas seguían admirablemente el ritmo del paso de Draco. Espera, ¿cuándo te contó Gaara sobre su cumpleaños? Su paso casi se había debilitado, pero en lugar de eso simplemente disminuyó a la velocidad normal, ya que obviamente no iba a perderla. Oh, creo que hace un par de meses. No hacía mucho que lo conocía, así que le pregunté cuándo. La simpleza del asunto me dolió un poco. Por enésima vez, sus neurosis, tan británicas, le impedían descubrirlo. Tras pensarlo un segundo, Draco finalmente superó su incredulidad y volvió a la carga. Sí, estaba pensando en reservar una de las habitaciones traseras de Cabeza de Puerco en Oxmeade. Gaara necesitará un profesor que lo acompañe, ya que no tiene permiso de sus padres, así que invitaremos al profesor Lupin. Eso es todo, en realidad. Ni qué decir tiene, Draco no había avanzado mucho en sus planes de fiesta. Al parecer, no tenía el talento de su madre para la tarea. Eso suena genial, creo que a Gaara le gustará mucho. Con suerte, con el profesor Lupin también allí, no les importará que vaya. ¿Indulto? Solo estoy en segundo año, así que todavía no me dejan ir a Oxmeade. Y es miércoles, así que creo que no sé si me dejarán ir. Draco quiso abofetearse por el obvio descuido. Claro, claro, sí. Seguro que Lupin podrá con ello. Pero, por si acaso, intenta aclararlo primero con el profesor Flitwick. Dile que es el primer cumpleaños que Gaara celebra lejos de su familia. Un poco de culpa no le vendría mal. ¿Vas a preguntarle al profesor Snape por Gaara? No. En Slytherin, todos saben que no deben mencionar el nombre de Gaara a Snape. Nunca se enterará. Supongo que Lupin irá directo a hablar con Dumbledore. Es curioso que Snape parezca odiar tanto a Gaara. ¿Sabes por qué? Nadie está completamente seguro, dijo Draco, recordando varias conversaciones infructuosas. Gaara menos que nadie. Uno de los de cursos superiores dijo que probablemente se debía a que Snape había estado de muy mal humor este año por alguna razón y que Gaara simplemente quedó en la mira. Además, Gaara puede ser muy frustrante. Noté una fuerte concentración de Waxpurts alrededor de su cabeza este año, quiero decir la del profesor Snape, pero han estado en un frenesí desde que los dementores rodearon la escuela este verano, así que no pensé mucho en ello. Luna parecía incluso más inquisitiva de lo habitual mientras reflexionaba sobre esta conexión. Draco casi cayó en la trampa de preguntar qué eran los Waxpurts, pero con el tiempo recordó lo que había oído de Luna Lone y lo vegó. A saber, creía en una serie de criaturas absurdas e imaginarias. Para no verse arrastrado a un debate sin sentido ni a una explicación ridícula, lo dejó pasar y enseguida llegó al campo de Quidditch. Aunque Luna parecía jugar con reglas generales diferentes a las del resto de la humanidad, ni siquiera era probable que ella lo siguiera al vestuario de chicos. En lugar de despedirse, Luna dijo: Me alegra que Gaara sea tu amigo. Tiene la mirada triste y creo que lo estás ayudando. Es una buena persona y tú también, aunque no se den cuenta. Entonces giró sobre sus talones y empezó a saltar de vuelta por el pasillo que acababan de recorrer. Draco no se molestó en gritarle nada, sino que reflexionó sobre lo que había dicho. Había sido extraño, como casi todo lo que decía, pero también extrañamente perspicaz. Aún así, para ser una sangre pura, era demasiado dispersa y dependiente, pero al menos sus intereses o afectos no se dirigían a él.
Gaara tenía la dichosa virtud de la indiferencia. La pelirroja en cuestión, que había llegado a la esperanza de que Draco hubiera abandonado el tema de las celebraciones de su cumpleaños después de que su total falta de interés y otros amigos se hiciera evidente, estaba en uno de sus demasiado frecuentes viajes por el bosque para ver a Sirius. Gaara anhelaba los cálidos días de verano donde Sirius podía cazar y buscar comida en lugar de que la suministraran los oscos ninjas. Bueno, también estaba el hecho de que Gaara odiaba y siempre odiaría la nieve y el frío. Sirius estaba en la cabaña como siempre, comportándose como un perro de la forma más inapropiada cuando Gaara entró. En poco tiempo, Canuto se transformó de nuevo en Sirius, presumiblemente para poder aplicarle a Gaara la ley del hielo. Lo que el inmaduro convicto fugitivo nunca comprendió fue que Gaara era perfectamente feliz sentado en silencio con sus amigos, un pluralismo muy reciente. Después de 30 minutos, en los que Sirius se acercó, arrebató el saco que Gaara había dejado entre ellos y comenzó a devorar la comida que Gaara había traído consigo. Sirius finalmente se quebró y gritó: «No puedo creer que hayas regalado la escoba». Gaara suspiró y continuó mirándolo fijamente durante largo rato, habiendo explicado sus acciones media docena de veces desde que Sirius se enteró. No podías habérselo dado a un Gryffindor, tenías que dárselo a un maldito buscador de Slytherin. Tras haber pasado por esto suficientes veces, Gaara sabía que su participación no era necesaria, así que dejó que Sirius continuara su monólogo hasta quedarse sin aliento. Por supuesto, la diatriba incluyó el uso excesivo de su alias Lily y un par de insultos velados a su ubicación en Slytherin. Las cosas tomaron un giro diferente antes de que Sirius pudiera cansarse cuando su enojado discurso sobre la Casa de las Serpientes se convirtió en uno de autocompasión sobre la próxima revancha entre Gryffindor y Slytherin y cómo Sirius no iba a poder ir a mirar. Se quejó, se enfurruñó y se lamentó de su mala suerte al no poder ir libremente a ver a su ahijado vencer a Slytherin como era debido. Ni siquiera podría animar a Harry, lo cual era muy injusto, ya que Harry ya estaba en desventaja porque el mocoso de Malfoy tenía una escoba de última generación. Gaara quería ignorar los descarados intentos de manipulación de Sirius, pero sabía que eso solo lo llevaría a la eternidad. Dios no quiera que Draco ganara el combate. Bien. Te ayudaré a colarte. Era mucho más difícil colar a los dementores desde que eran más numerosos, así que tendría que pensar en algo especialmente ingenioso, y preferiblemente incómodo para el inmaduro Chucho. Como era de esperar, el ánimo del hombre adulto mejoró de golpe y volvió a ser el mismo de siempre, pasando directamente a un nuevo tema. Gaara pensó, como siempre, en hacerle daño físico, pero decidió no hacerlo, ya que el asunto estaba zanjado y no quería que el niño hombre volviera a ponerse de mal humor. ¿Sabes cómo he estado siguiendo ese olor extraño en el bosque últimamente?, preguntó Sirius. Gaara no, ya que solía ignorar las conversaciones del hombre perro sobre olores y otras hazañas animales. Algunas le resultaban demasiado cercanas. Cuando Gaara no asintió ni respondió, continuó. Por fin lo alcancé y no adivinarás lo que encontré. Era un perro enorme, con 3 cabezas. Gaara hizo una pausa mientras giraba las salchichas en un asador sobre el fuego y miró a Sirius. Lo sé. 3 cabezas. Lo peor es que cuando se lo conté al lunático, dijo que ya sabía que estaba ahí. Una de las antiguas mascotas de Hagrid o algo así, al parecer. Sirius estaba tan emocionado que le costó evitar sonreír a Gaara. Se preguntaba por qué Lupin pasaba tanto tiempo solo en el bosque, pero lo atribuyó a sus frecuentes paseos, como le gustaba hacer. Tiene que ser al menos el doble del tamaño de la cabaña, cosa que Fluffy no era, y era ferozmente territorial cuando lo conocí, pero pude lograr que se sometiera con bastante facilidad. De alguna manera, Gaara dudaba que Fluffy hubiera sido algo más que molestamente amigable con un perro extraño. Muchas de sus visitas eran entregas relámpago cuando la mayoría de las veces se detenía para darle algo de comer o agua potable a Sirius, pero esa noche Gaara pasó horas allí, escuchando la voz del hombre que había pasado 12 años sin un oído amigo con quien hablar. Gaara veía a Sirius al menos una vez a la semana, y sabía que Remus lo visitaba el doble, lo que habría satisfecho con creces su cuota de interacción social si hubiera sido él quien se hubiera quedado atrapado en la destartalada cabaña en pleno invierno. Sin embargo, Sirius, a pesar del tiempo que pasaba en la más absoluta soledad, era fundamentalmente una criatura social, y Gaara comprendía que quería estar más rodeado de gente. Ayudó que Sirius no fuera nada sutil al respecto, como se evidenció al repetir la oferta que había hecho tiempo atrás de acoger a Gaara una vez que éste fuera liberado y absuelto de todos los cargos.
Gaara estaba agradecido, pero no sabía si alguno de los dos sobreviviría viviendo tan cerca de nuevo. Cuando Sirius cuidó de su cuerpo herido durante el verano, Gaara estaba demasiado herido como para golpearlo hasta la muerte. Oxoxoxoxoxo. Al amanecer del día 19, Gaara temía lo que su amigo pudiera tener planeado para él, pero incluso después de despertar, Draco no reconoció la fecha, salvo que era miércoles. Agradecido, pero no menos desconfiado, Gaara esperó todo el día un feliz cumpleaños o alguna frivolidad por el estilo. Las clases del miércoles terminaron como siempre, con Gaara saliendo lentamente de uno de los invernaderos de herbología, intentando no tocar ninguna de las plantas de aspecto, o sonido, peligroso que le recordaban al invernadero tóxico de su hermano. Cada vez que Gaara se encontraba en esa clase rodeado de la infinidad de plantas, se preguntaba infaliblemente: ¿qué tiene de malo un simple jardín de cactus? A estas alturas del día, después de haber estado con Draco durante horas, y de haber visto a Lupin y Luna en Cao y el Gran Comedor respectivamente, todavía no había recibido ni una mención del día, por lo que pensó que podría evitarse la indignidad. Mientras Draco y él se acercaban a las mazmorras, se encontraron con el profesor Lupin, que parecía mucho más enojado de lo que estaban acostumbrados a ver en el plácido maestro. Gaara, sígueme, dijo, dirigiéndose solo a la pelirroja, sin el menor atisbo de jovialidad en la voz. Ahora. ¿De qué se trata esto, señor? Preguntó Draco, aún con su impetuoso desprecio por la autoridad del hombre. Esto no te incumbe, Draco. El director necesita hablar con Gaara. Lupin se dio la vuelta y subió las escaleras sin comprobar si Gaara lo seguiría. El desconcertado extranjero sí siguió a su fiel amigo y maestro, preguntándose constantemente de qué se trataba. Últimamente se había portado bastante bien, y había ocultado con mucha habilidad las cosas que había hecho. Quizás por fin habían descubierto que estaba matando a los dementores, o que se había estado escapando del recinto con frecuencia desde que empezó el curso. Oh, bueno, sin duda había más de un par de razones para llamarlo a ver al director, pero no creía que conocieran ninguna. Quizás se estaba volviendo descuidado, pero, en su mente, sus horrendos y sangrientos asesinatos en su aldea habían sido asesinatos sofisticados. Gaara nunca había sido tan deshonesto ni sutil como le gustaría creer, según sus hermanos. El viaje desde los barrios más bajos hasta una de las torres más altas de Hogwarts había sido completamente silencioso hasta que Lupin pronunció la sencilla contraseña de la estatua del grifo y comenzó a subir la escalera de caracol hacia la oficina del director. Gaara intentaba pensar en varias estrategias centradas en la negación, la evasión o, de ser necesario, el escape. Si, por algún milagro o magia, hubieran sabido quién era Gaara o qué estaba haciendo, tendría que despejar el camino y escapar de la torre de alguna manera. Era más fácil decirlo que hacerlo cuando solo tenía en el bolsillo un puñado de arena para hablar. Justo cuando su mano se dirigía hacia el bolsillo donde llevaba el único kunai que sentía que podía razonablemente ocultar en su persona, la pesada puerta de madera se abrió. ¡Sorpresa! Corearon Luna, Draco, Dumbledore y Lupin detrás de él, poniendo sus nervios a flor de piel y haciendo un gesto de arrebato nada propio de un shinobi en lugar de lanzarle el cuchillo a la persona que tenía justo delante. Aunque, considerando que esa persona era Draco, el probable cerebro de la artimaña, lo habría considerado un homicidio justificable. Con un tic en el ojo por la ira contenida, se dejó guiar hacia la bien equipada oficina por el sonriente Lupin. Espero que no te importe, pero lo sorprendente atavelada fue idea mía, murmuró Lupin, riéndose disimuladamente todo el tiempo. ¡Feliz cumpleaños!, gritó Draco, seguido rápidamente por la otra rubia, Dumbledore y Lupin. El estrés retenido se desvaneció de los hombros agobiados de Gaara, y fue conducido a la oficina, notando felizmente que al menos no habían cubierto el lugar con decoraciones llamativas ni encargado algún pastel horriblemente dulce. Sé que no es exactamente ortodoxo, pero como tengo permiso del padre de la señora Lovegor, y el profesor Lupin está dispuesto a hacerse responsable de Gaara debido a sus circunstancias únicas, no pude ver ninguna razón para negar la solicitud de Draco de celebrar una fiesta de cumpleaños fuera de la propiedad escolar. Dijo Albus con una amplia sonrisa a todos los presentes. Por supuesto, nada de eso era cierto. Iba completamente contra las reglas, pero como tenía permisos y un profesor responsable, que los acompañaba, y como Lucius había amenazado encubiertamente con volver a causar problemas con los demás gobernadores este año, había accedido.
Había dudado un poco en enviar a 3 niños con un solo cuidador cuando había un asesino en masa rondando la zona, pero si no hacían nada más, la presencia de los dementores garantizaría que una breve salida fuera lo más segura posible. Una parte de Albus estaba indignada por la manipulación, sobre todo porque provenía descaradamente de Malfoy, de 14 años. Sin embargo, como la mayoría de los cambios de este año, lo veía como un paso positivo por parte de Draco, al usar sus irrevocables tendencias Slytherin para beneficio ajeno. Si bien no negaba el precedente entre las serpientes hacia el extremo oscuro del espectro moral, no creía en el prejuicio de que todos eran señores oscuros en ciernes o mortífagos en formación. Solo necesitaban un poco más de aliento hacia la luz. De ahí su entusiasta apoyo a Gaara, a pesar de todos los problemas asociados. Gaara se preguntaba qué habría querido decir Dumbledore al mencionar que se marchaba del colegio. Le habría dado pavor la idea de que lo arrastraran a alguna función sofocante en la mansión Malfoy, pero sabía sin lugar a dudas que Draco no lo dejaría acercarse a sus padres sin arreglarse el uniforme. Gaara llevaba el primer botón desabrochado, la corbata suelta, la camisa por fuera del pantalón, y si Draco gritaba Mansión Malfoy en la red flu que estaban encendiendo, se bajaría la bragueta solo para fastidiar a los Malfoy. En cambio, para su moderado alivio, Draco anunció que todos irían al Pavoxeala en Oxmeade. El rubio fue primero, seguido de cerca por Luna, que parecía tan animada y alegre como Gaara nunca la había visto, y por último fue Lupin con Gaara, agarrándolo con fuerza para que no se separaran en la red flu. El aterrizaje no fue tan accidentado como la última vez que Gaara usó una chimenea para viajar, pero jamás entendería la complacencia del mago o bruja promedio, dispuesto a aceptar estos ridículos métodos de viaje. Seguramente a alguien se le habría ocurrido algo en la larga e ilustre línea de la magia de este mundo. Cuando recuperó el sentido, se encontró en el lugar que no quería. Una sala privada en el Oxead. Había una pancarta con su nombre y referencias festivas a su cumpleaños, un montón de globos, algunos sombreros de cumpleaños en las mesas, junto con bebidas y comida festiva. Era ridículo, sobre todo considerando que había 4 en la sala y uno de ellos era un hombre adulto. Gaara le preguntó disimuladamente a Draco por qué estaban en el pub, un lugar que sin duda habría sido bastante complicado de organizar, pero Draco respondió que no podrían celebrar como es debido en la escuela. Lo que el chico rico no dijo fue que le habría gustado alquilar un lugar mucho más bonito para Gaara, pero sus recursos y su tiempo eran limitados. A pesar de ser pocos, todos, excepto el gruñón cumpleañero, pasaron una noche maravillosa. Todos se sentaron rápidamente en la mesa y contaron anécdotas divertidas, a menudo incluyendo y ridiculizando a Gaara. Por su parte, el pelirrojo se mantuvo a un lado, siendo arrastrado repetidamente hacia la jovialidad cuando se acercaba demasiado a la puerta. Fue solo cuando el reloj dio las 9:30 que Lupin, ostentosamente, lo dejó caminar hacia la salida. Gaara supuso que el hombre se había apiadado del recluso y lo dejaba salir temprano sin interrumpir la fiesta, por lo demás sorprendentemente ruidosa. Lo que encontró afuera no fue lo que esperaba. Junto a la puerta, Canuto estaba sentado con la cola meneando y un regalo envuelto toscamente en periódico viejo. Se arrodilló, sabiendo que el convicto ya no podía arriesgarse a transformarse cerca de la aldea, y tomó el regalo baboso de Sirius. Habría sentido un tirón en el corazón, si no fuera por el hecho de que cuando desenvolvió el periódico encontró un conejo muerto y una pequeña nota que decía: Lirio, también puedes dárselo a Slytherin, si quieres. Canuto. Haciendo una mueca, le dio un suave golpecito al hocico de Canuto, deteniendo momentáneamente el divertido meneo de la cola hasta que lo arrojó de vuelta para que Sirius corriera y lo atrapara con sus fauces. El hombre perro sin duda le daría más uso que a Gaara, o Draco, ya puestos. Sirius regresó y dejó caer el conejo a los pies de Gaara, pidiendo en silencio que jugaran a atraparlo. Gaara esperó pacientemente a que Sirius bajara las orejas, se agachara y le quitara el conejo de los zapatos, pues no estaba dispuesto a jugar a atrapar al conejo muerto en ese momento. Draco asomó la cabeza por la puerta, a la fría noche, justo cuando Gaara se arrodillaba frente a Canuto. Vuelve, Gaara, se interrumpió al ver la improbable imagen de su estoico, quizá homicida, amigo, arrodillado en el frío, acariciando la cabeza de un perro callejero, con olor a rancio. Y no olvides lavarte las manos. Su burla hacia Canuto le valió un feroz gruñido del perro grande, lo que hizo que el pomposo rubio volviera a meterse en el bar. Gaara le dio una palmadita a Sirius una vez más antes de regresar, apreciando el gesto, aunque burlón, de Sirius al darle uno de sus preciados conejos.
Sirius ladró y luego salió corriendo en la noche, probablemente de vuelta a la cabaña, donde podría intentar entrar en calor. Gaara entró, también disfrutando del frío gélido, y fue rápidamente al baño a lavarse las manos del olor a perro y el conejo muerto. Cuando regresó al salón privado, encontró a Draco contando una historia sobre la vez que había arruinado toda la buena ropa de cama antes de su fiesta de sexto cumpleaños y todos los problemas en los que se había metido. Luna fue la primera en notar su reingreso. Oh, estábamos contando historias de nuestros cumpleaños pasados. Draco, que había sido interrumpido antes de que ella pudiera terminar su propia historia, eliminando una gran parte de la retribución física por su descuido, se molestó un poco cuando ella sugirió que Gaara contara una historia ahora. Gaara pensó un momento, como diría cualquiera que lo conociera cada vez que estaba a punto de compartir algún detalle de su pasado, antes de asentir levemente y llamar a su arena. Solo había celebrado un cumpleaños antes de este, el año pasado. Mis hermanos cocinaron y contaron historias, como esta noche. Fue agradable. Espera un momento, Gaara, ¿dijiste que nunca habías tenido un cumpleaños antes? Preguntó Lupin. No, nadie agradecía que estuviera vivo hasta el año pasado. La expresión vacía y objetiva de Gaara habría inspirado lástima en cualquier grupo que no incluyera a un aristócrata que se odiaba a sí mismo recientemente, un hombre lobo solitario y encerrado en el armario, y una chica que había presenciado la muerte de su madre y a quien llamaban loca en su cara. Sin embargo, eso apagó un poco el ambiente hasta que la señora Rosmerta irrumpió en la sala con una bandeja de bebidas que parecía demasiado interesante para ser para el grupo escolar. Su sonrisa se desvaneció al mirar a la pequeña reunión. Ay, lo siento, mis amores, pensé que eran la despedida de soltero de al lado. No se preocupen. Mientras ella salía apresuradamente por la puerta, Lupin saltó y agarró el vaso bastante grande de whisky de fuego de la bandeja sin que ella se diera cuenta, sentándose con un suspiro silencioso. Ninguno de los otros asistentes a la fiesta quería cuestionar en voz alta la sabiduría de un maestro que robaba y bebía alcohol abiertamente frente a los tres niños que se suponía debía vigilar y proteger del gran y malvado señor Sirius Black, quien, en ese momento particular, acababa de llegar a la casa de los gritos y se estaba rascando detrás de la oreja con el pie. Luna estaba terminando su relato sobre su séptimo cumpleaños, que había sido muy feliz porque había tenido invitados, cuando Lupin estaba a punto de terminar su bebida. Resultó que Remus Lupin era un poco ligero, aunque nunca admitiría una debilidad tan poco masculina. Aún así, ninguno de los menores se quejó. Gaara no se consideraba en absoluto un niño que necesitara un acompañante, así que, de adulto, no le importaba cuidar de su amigo. A Luna tampoco le importaba, aunque nadie sabría por qué. Simplemente no parecía sentirse insegura en absoluto. Draco, quien antaño habría solicitado una investigación gubernamental de Hogwarts al primer indicio de un profesor que participaba, y mucho menos se excedía delante de sus alumnos, pero ahora, a Draco le habían dejado de importar muchas cosas. Más allá de sus daños individuales, los tres adolescentes perdonaron fácilmente el comportamiento inaceptable, ya que el profesor, por lo demás sombrío y, esporádicamente, profesional, se había relajado considerablemente con el alcohol. Fue un alivio verlo relajarse y divertido verlo suceder. La ebriedad de Lupin dio lugar a algunas historias propias del hombre, sobre sus diversas hazañas de cumpleaños y las de sus amigos, incluida la infame de Sirius Black. A Gaara le gustó bastante ver al hombre tenso finalmente soltarse, y a medida que su estado empeoraba, Luna seguía imperturbable ante el estado de ebriedad de su profesor y, de hecho, encontraba divertidas sus historias. La reacción de Draco, por otro lado, osciló entre el disgusto, más por el contenido de las historias que por cualquier juicio que pudiera dirigir al profesor borracho, y la vergüenza cuando Lupin empezó a contar la historia de cómo Sirius había decidido que el regalo perfecto para el cumpleaños de James, el estudiante de primer año, sería toda la ropa interior de Lucius Malfoy. El anterior vástago Malfoy había sido increíblemente pomposo desde el principio, y se había convertido en un incordio para todos los Gryffindor desde que fue nombrado delegado cuando los merodeadores comenzaron en Hogwarts. Si bien ya no era el hijo devoto que una vez fue, Draco tuvo que hacer un comentario duro sobre el hecho de que ambos participantes en la historia se habían convertido en delincuentes convictos o, peor aún, en el padre de Potter. En realidad, Draco, fui yo quien distrajo a tu padre toda la noche mientras Sirius le robaba toda su ropa interior, y también buena parte de su tarea, ahora que lo pienso. Lupin soltó una carcajada. Gaara estaba deseando contarle a Sirius que había presenciado la infantil tolerancia al alcohol de Lupin.
Creo que deberíamos dar por terminada la noche, ya que todos tenemos clases mañana, escribió Gaara, poniéndose de pie para ayudar a Lupin a llegar a la chimenea. Sí, supongo que tienes razón. Es una pena. El profesor Lupin cuenta historias muy graciosas, dijo Luna. Gracias, Draco, dijo Lupin, mirando a Luna. Draco se dirigió a la chimenea, ya que le habían dado permiso de regresar por la red Flu a la oficina de Dumbledore, incluso de noche. Ven por la red Flu y comprueba si Dumbledore está ahí, deletreó Gaara, soportando el peso de Lupin con aparente facilidad. Era un peso ligero, en ambos sentidos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Draco. No quiero exhibir a un profesor borracho delante de su jefe. Satisfecho, Draco se adelantó y confirmó que no había moros en la costa. Dumbledore claramente había confiado en Lupin para escoltar a sus alumnos de vuelta al colegio después de que el director se durmiera. Pasen, pero no hagan ruido. Los tres que quedaban en el barril tuvieron que apiñarse en la chimenea, ya que uno estaba demasiado borracho para controlar la red Flu y Gaara no quería quedarse atrás. Demasiado pronto, los echaron a la oficina de Dumbledore y salieron sigilosamente por la puerta con la esperanza de que el estruendo que habían provocado los tres no hubiera despertado al mago dormido. Gaara se dirigió hacia los aposentos de Lupin mientras Draco escoltaba a Luna hasta la entrada de la cercana torre de Ravenclaw. Mientras subían la pequeña escalera al fondo del aula de defensa contra las artes oscuras, hacia la suite de Remus, el hombre, tras varias siestas cortas en el camino, gritó. «¡Feliz cumpleaños, Lily!». Gaara no sabía qué le molestaba más, si el emotivo cumpleaños que le impusieron, el odiado y familiar apodo, o que su amigo y fiel profesor estuviera borracho. Aún así, Gaara dejaría pasar esto último esta vez, pues sabía que Lupin tenía sus propios problemas. Por alguna razón, el amable y extrovertido hombre había estado solo la mayor parte de su vida antes y después de su estancia en Hogwarts, así que ser invitado a una fiesta debió de ser extraño y perturbador. No es que Gaara pudiera identificarse en absoluto. Dejó a Lupin en su cama y se dirigió a la suya, pasando por las cocinas de camino para pedirle a un elfo nervioso, que ya estaba empezando a desayunar, que llamara a Remus antes de que empezaran sus clases. Con un poco de suerte, nadie más que los presentes en la fiesta sabría jamás que Remus había sido tan irresponsable. Siempre y cuando el hombre no empezara de beber como el profesor Trelawney. Oxoxoxoxoxo. El partido de Quidditch fue seco esta vez, lo cual era prácticamente lo único positivo del clima de finales de enero. Al menos, cuando llovía, podían refugiarse bajo techo y no tenían que mover los pies cada pocos minutos por miedo a congelarse. Gaara estuvo peligrosamente cerca de destrozar un poco el estadio y provocar un pequeño incendio en el iglú de arena que había construido. La pesada estructura de arena, situada sobre una de las torres de vigilancia, estaba rodeada por 2 docenas de magos perturbados que no apreciaban el espacio que Gaara ocupaba con su ridículo hechizo. Podrían haber comenzado de nuevo con esas molestas quejas si Gaara realmente hubiera iniciado un incendio allí. Eso, y como Canuto también estaba apretado en la burbuja de arena, habrían necesitado una ampliación antes de poder empezar a añadir comodidades. Tuvieron la suerte de estar sentados en la parte delantera del palco, así que pudieron tener una ventana abierta sin temor a que alguien se asomara y viera al peludo perro negro sentado con el sociópata residente de Hogwarts. Había sido muy entretenido explicarle a Sirius el método que planeaba emplear para colar al perro en el estadio, sin que los dementores, los aurores ni los profesores lo vieran. Se había cubierto con una capa de arena más gruesa de lo habitual para liberar espacio dentro de su calabaza, donde había metido al perro grande y lo había vuelto a sellar. De todas las formas en las que cualquiera podría haber adivinado que Sirius Black podría colarse en el partido de Quidditch del año de la escuela, Gaara dudaba que alguno de ellos pudiera haber imaginado que el hombre habría sido empujado dentro de una calabaza abarrotada llena el resto del camino con arena y llevado en la espalda por una estudiante abandonada de 14, mejor dicho, 15 años. Esa línea de pensamiento le trajo a la mente una verdad incómoda que lo distrajo por completo de los primeros 10 minutos del partido, absorto en sus depresivas y obsesivas reflexiones. Era fácilmente el chico más bajo de su año. Su complexión, ya compacta, había sido superada incluso por aquellos chicos cuyos cumpleaños caían en verano. El número de chicas más bajas que él en su grupo de edad también estaba disminuyendo rápidamente. Era un punto delicado que Gaara no hubiera crecido ni un milímetro desde que empezó en septiembre, y Draco, Sirius y Remus habían aprendido a no mencionarlo, ni siquiera en broma.
Llamarlo Lily, burlarse de su habilidad para lanzar hechizos o de sus extrañas costumbres culturales, pero mencionar cualquier tema relacionado con la altura es bajo su propio riesgo. Solo salió de sus delirios internos cuando su idiota compañero empezó a ladrar, una forma perruna de animar a Harry mientras esquivaba bludgers a diestro y siniestro. Gaara le dio una palmada en la nariz, pues entendía que era la forma de disciplinar a un perro, tonto, desobediente. De alguna manera, incluso sabiendo que era el fugitivo incorregible que llevaba dentro, no le parecía bien darle una palmada en la nuca. El partido fue intenso desde el principio, según la interpretación de Gaara. No hubo tiempo para que los jugadores se quedaran esperando a que les llegara la snitch o la quaffle. Persiguieron las distintas bolas por todo el cielo desde el momento en que sonó el silbato. Lo que de otro modo habría sido un partido impresionante se intensificó aún más gracias a la incorporación de los buscadores, ambos con sus nuevas saetas de fuego. Para cuando las bludgers se acercaron a cualquiera de ellos, ya estaban al otro lado del estadio. Y aún así, cada vez que Draco superaba a Harry o Slytherin superaba a Gryffindor en puntos, Sirius giraba su hocico hacia Gaara y mostraba algo que Gaara se negaba a describir como una mirada de burla. Draco mantuvo a Harry ocupado un buen rato mientras los demás jugadores libraban una desesperada batalla por los puntos. Sus saetas de fuego acortaban la diferencia de habilidad entre ambos. Ambos bandos ansiaban la victoria, ya que la presión había aumentado desde que su anterior intento terminó en empate. En resumen, era una batalla por el honor, o eso había dicho Draco repetidamente durante el último mes y medio. Gaara no estaba seguro de que Draco supiera qué significaba esa palabra. En definitiva, al menos fue un juego enérgico, lo cual Gaara pensó que podría haber sido para protegerse del frío. Ya era bastante malo estar en su pequeña cabaña de arena con otro cuerpo caliente para calentar el lugar, así que no quería pensar cómo podían los jugadores estar suspendidos en el viento gélido sin nada más que sus amuletos de calor para protegerse de la hipotermia. Slytherin había alcanzado una espectacular ventaja de 70 puntos cuando sonó el silbato y todos miraron a su alrededor, preguntándose por qué se había pausado el partido. Solo para encontrarse con Madame Ox flotando junto a Harry, con la snitch dorada en la mano extendida. Al parecer, en medio de la frenética carrera, Harry había arrebatado la snitch del cielo, mientras Draco flotaba al otro lado del estadio, tras haberla sobrepasado por 100 metros en un par de segundos. La mano de Gaara se extendió y cubrió el hocico de Sirius en cuanto vio a Harry con la snitch, adelantándose al aullido que intentaba escapar de la boca cerrada a la fuerza de Sirius. El perro gimió y Gaara lo soltó, dejándolo jadear y menear la cola alegremente, emitiendo algunos jadeos emocionados pero silenciosos. A Gaara le habría gustado quedarse y ofrecerle apoyo emocional a Draco tras perder el importante partido, pero tuvo que llevar a Sirius de vuelta al desierto. Bueno, no le habría gustado, pero sentía que debía estar allí para hacerlo. Aún así, su deber era mantener a Sirius fuera de Azkaban por ahora. Mierda emocional después. Mucho después. Dicho esto, ahora tenía que lidiar con el insoportablemente presumido perro convertido en hombre. Un apretón y llevaría dentro de su calabaza, en lugar del hombre que lo volvía loco durante las próximas semanas, granizado de perro. Sería facilísimo. Soltó al perro en la cabaña antes de darse la vuelta y marcharse de inmediato, sin esperar a oír lo que Sirius había estado aullando en forma de perro todo el tiempo. Era un largo camino de vuelta a la escuela y tenía dementores que matar. La verdad es que no sabía qué haría si conseguía matar a todos esos horribles espectros. Quizás irá por esas arañas enormes. Cuando Gaara regresó a su habitación, se preguntó si estar cerca de Sirius habría sido tan infernal como intentar consolar a Draco tras la derrota de Slytherin en el partido decisivo contra sus odiados rivales. Se negó a salir de su habitación durante 2 días, convenientemente durante el fin de semana, antes de que Gaara se aburriera y decidiera actuar. Draco se había estado revolcando en la autocompasión y evitando el inevitable desprecio que recibiría de sus compañeros de casa cuando Gaara volvió a entrar en su habitación con algo envuelto en tela. No le prestó mucha atención, pensando si podría convencer a sus padres de que lo transfirieran a Durmstrang. Mejor eso que enfrentarse a su casa, que ya dudaba de su posición. Aún no había oído a Anne llamarlo traidor a la sangre, pero suponía que corrían rumores. Estaba a punto de decirle cosas duras e injustificadas a su compañero de cuarto, cuando Gaara sacó la copa de la casa de su capa extra. Draco parpadeó lentamente, volvió a apoyar la cabeza en la almohada y pensó. ¿Qué?
Draco saltó de la cama a una velocidad que podría haberle dado la victoria al partido de Quidditch si hubiera estado tan motivado en ese momento. ¿Qué haces con eso? ¿De dónde sacaste la copa de las casas? Gaara miró el brillante trofeo y se preguntó si se había equivocado en algún punto. La sala de trofeos. Gaara, no puedes robarlo. Draco no podía creer que todavía estuviera sorprendido por las travesuras de su amigo. ¿No lo quieres? Devuélvelo antes de que alguien note que falta. Oxoxoxoxoxo. Gaara jamás imaginó que su vida se convertiría en marcar el tiempo con el calendario lunar y las humillantes y peligrosas transformaciones que lo acompañaban. Afortunadamente, no atraía la atención el seguir de cerca la luna creciente y menguante, y sus clases de astronomía le proporcionaron la excusa perfecta. Había decidido que el continuo frío y los breves momentos de desnudez al aire libre invernal eran razones suficientes para arriesgarse a transformarse de nuevo en el castillo. Además, se había dado cuenta de lo aterrador que era pensar que Sirius descubriera su forma esponjosa. ¿Cuánto le haría ese hombre niño a su debilitante y peculiaridad? Las burlas y tomaduras de pelo constantes, el apodo animal que sin duda recibiría. Por otro lado, suponía que cualquier apodo basado en su mini forma de demonio Tanuki sería mejor que Lily. La última razón por la que decidió correr ese enorme riesgo fue que parecía que iba a llover esa noche y no tenía ganas de empaparse. Su ropa era bastante incómoda. Después de haber pasado la noche en un frío glacial, no soportaba la idea de que le sorprendiera un chaparrón. Por supuesto, si surgía la oportunidad de correr al aire libre, si no llovía, Gaara disfrutaría de un poco de aire fresco en el perímetro del castillo. El único peligro era Hagrid, y podía oír al patán a una milla de distancia con sus oídos humanos, así que era imposible que el semigigante se acercara sigilosamente con sus sensibles, y puntiagudas, orejas de animal. La transformación fue rápida e indolora tras la salida de la luna, así que Gaara recogió su ropa desechada, la escondió bajo un escritorio en el aula abandonada y se sentó con su libro hasta que los estudiantes desaparecieron. Las tardes de invierno eran largas y frustrantes para las criaturas nocturnas del castillo, pero Gaara tenía experiencia en matar el tiempo, entre otras cosas, así que se preparó para la espera con un pesado libro. Cuando era libre de vagar, disfrutaba del sonido de sus garras al chocar contra el piso de piedra pulida, así como de la sensación del aire contra su pelaje cuando lograba alcanzar la velocidad máxima en los amplios pasillos. Corrió por toda la escuela, tuvo algunos encontronazos con el personal que patrullaba los pasillos antes de que ellos también se fueran a dormir, y luego salió entre duchas para disfrutar del aire nocturno adecuadamente. También se tomó unos minutos de su apretada agenda para ir a molestar a los pollos machos en los gallineros de la escuela, lo cual no tenía muy buena pinta. Era divertidísimo ver cómo se ponían nerviosos, otra predilección animal en la que no pensaba detenerse. Fue cuando terminó de atormentar a los pájaros, que por lo demás eran cariñosos, que se dio la vuelta para regresar al castillo y se dio cuenta de que estaba flotando a unos 30 centímetros del suelo y estaba levitando. ¡Qué indigno! Giró frenéticamente en el aire, esperando liberarse de la magia de alguna manera, o al menos vislumbrar quién lo había atrapado. Y lo vislumbró. De entre todas las personas, supuso que podría haber sido peor considerando todos sus enemigos en este mundo, pero aún así, ver a Luna allí con su varita controlando sus movimientos no fue un gran consuelo. El segundo año sonreía emocionada, incluso más que en su fiesta de cumpleaños, mientras atraía su cuerpo retorcido e inquieto hacia ella. Luna había estado esperando a la criatura esponjosa toda la noche porque había descubierto que aparecía en la luna llena, pero el mes pasado no había estado en el castillo para buscar al fascinante y adorable animal. Dejó caer a Gaara en sus brazos y lo sujetó con fuerza por las axilas mientras él se retorcía para liberarse. Podría haber escapado, pero no sabía si lograría que lo soltara sin lastimarla con la cola o las garras, y tampoco sabía si podría escapar lo suficientemente rápido como para evitar los hechizos posteriores. Por el momento, tendría que esperar. Con eso en mente, se relajó y colgó flácidamente en sus brazos, sintiéndose aún más ridículo de lo que imaginaba. Era un shinobi orgulloso, albergaba un demonio en su cuerpo, había matado a cientos de hombres, mujeres y niños, y ahora era un tanuki peludo llevado por una niña de 13 años como un cachorro callejero. Y Draco se preguntó por qué tenía problemas de ira. Llevo buscándote desde noviembre, ¿sabes? Eres muy rápido cuando corres, pero estabas bastante distraído con esas gallinas, ¿verdad? Luna parloteaba tonterías, como siempre.
Ignoró por completo cualquier forcejeo o sobresalto que el animal salvaje en sus brazos pudiera sufrir al caminar. Al veterano guerrero le irritaba aún más que Luna pudiera subirlo por las escaleras sin ningún esfuerzo. Sabía que no era su propio cuerpo, pero aún así le dolía que su tamaño fuera tan pequeño. Tengo dos amigos pelirrojos, como el pelo de tu cabeza. Bueno, supongo que tengo dos amigos en total. Excepto si contaras a Draco Malfoy, pero no creo que le caiga muy bien. No, tengo a Ginny Weasley y a Gaara. No tiene apellido, creo. Había seguido subiendo todo el tiempo, hacia la torre de Ravenclaw, si las suposiciones de Gaara eran correctas. Esperaría a que lo derribara y luego saldría corriendo. Fui a la fiesta de Navidad de Draco, pero fue solo porque Gaara me lo pidió. Habría estado bien que Ginny hubiera venido, pero no sé si le habría gustado la casa de Draco. El padre de Draco intentó ponerle un heliópata rabioso una vez, por orden del ministro de magia, pero un rey elfo doméstico y Harry Potter la salvaron. Había resuelto el desconcertante acertijo para entrar en su casa y subió las escaleras hacia su dormitorio. A Gaara le pareció un tanto injusto que, a pesar de ser bastante más pequeñas que las habitaciones de Slytherin, los Ravenclaw tuvieran habitaciones individuales para ellos solos. Quizás respondía a las necesidades específicas de las casas, con los Garras estudiando por su cuenta, los Serpientes forjando alianzas importantes, los Gryffindors formando equipos y los Puffs. Tal vez Rowena Ravenclaw simplemente había tenido la primera elección de áreas del castillo. Lo que Gaara no había previsto en su ingenioso plan de escape era que, en cuanto lo dejaron en la cama de Luna, ella regresó rápidamente a la puerta de su habitación y la cerró con llave. Era solo un pestillo, pero las grandes y regordetas patas de Gaara tendrían un gran esfuerzo para abrirlo y salir antes de que Luna tuviera tiempo de detenerlo. Entonces era el plan B. Esperar a que se durmiera. Al menos no parecía tener planes de torturarlo ni, peor aún, de jugar con él. Si hubiera oído la palabra buscar, tal vez habría reconsiderado su no violencia. Ella finalmente se quedaría dormida, tenía solo 13 años y tenía escuela a la mañana siguiente, pero hasta entonces él tendría que sufrir su parloteo insulso del que normalmente podría huir cuando se cansara de él. Le pedí al profesor Flitwick un candado para mi puerta después de perder todos mis libros del colegio. Siempre los recuperaba, pero me llevaba mucho tiempo encontrarlos. Te compré algo durante las vacaciones. Creo que lo guardé por aquí. Luna había empezado a rebuscar en su baúl. Con su captor distraído por el momento, Gaara se coló hacia la puerta e intentó abrir el pestillo, pero pronto se hizo evidente que tendría que pararse sobre algo para alcanzar la cerradura. Debes ser muy inteligente para saber abrir una puerta. Aunque todavía no estoy seguro de qué eres. No sabes hablar, ¿verdad? Si tan solo. Pensó Gaara mientras la miraba fijamente, atrapado con las manos en la masa. Ah, ahí está. Sacó un cepillo de cerdas muy finas. Ven, dijo, palmeando la cama, pero al ver que el peludo cánido no se movía, añadió. Por favor. Con un suspiro demasiado humano, se dirigió con dificultad a la cama y se resignó a que su dignidad se viera aún más menospreciada. Este mundo había sido humillante para el shinobi más fuerte de Suna, como mínimo. Se acomodó en su regazo y se preguntó si sería del todo apropiado que un chico de 14 años estuviera sentado en la cama con una chica de 13 pasada la medianoche. Por otro lado, considerando quiénes eran y las circunstancias innegablemente excepcionales, no creía que hubiera nada inapropiado, aparte del deseo de ella de cepillarle el pelo. Ella hablaba sin parar mientras le cepillaba el pelaje, y él pensaba en su última tarea de defensa contra las artes oscuras. Era el colmo del aburrimiento, salvo por la pequeña intriga que sentía al ver cómo el cepillo le cepillaba la cola. Estaba compuesta en un 90% de pelo, y sin embargo, el cepillo solo alisaba las capas superiores. Ella lo abrazó como a un peluche después de terminar de cepillarlo e incluso le rascó detrás de la oreja, cosa que a él no le gustó. Mentiroso. Luna finalmente le contó que siempre había querido una mascota, pero su padre le había dicho que tenía que descubrir un nuevo animal si la quería. Honestamente, no esperaba que lo hiciera, al menos no hasta que terminara la escuela. Incluso tomó una tira de tela azul y la ató con un lazo alrededor de su cuello. Al menos no era un collar de perro, se dijo. Siguió parloteando sobre sus sueños de tener una mascota y le contó que tendría una cama cómoda en su habitación y cordero fresco para cenar. Pronto se cansó y se quedó dormida. Mientras Gaara se liberaba de sus garras, se preguntó si debía reevaluar su amistad con la chica, ya que era evidente que estaba loca.
Aunque supuso que no era tan extraño desde su perspectiva, ya que él era un animal y no su amigo con cuerpo de animal. De cualquier manera, él consideraría comprarle un animal de peluche cada vez que fuera su cumpleaños, cualquier cosa para mantenerla alejada de él durante las lunas llenas en el futuro. Apiló un par de libros para llegar a la cerradura antes de excusarse y salir de la habitación. Aún faltaban unas horas para el amanecer, pero tras la desgarradora noche de cautiverio, se contentaría con sentarse en el aula, donde estaba su ropa, y seguir leyendo. Cuando el sol efectivamente comenzó a salir, Gaara evaluó su noche. Había sido una noche difícil y molesta, pero al menos había logrado escapar sin daños ni preguntas. Solo cuando el sol salió y él regresó a su propio cuerpo, Gaara recordó el lazo azul que todavía estaba atado alrededor de su cuello. Lo que no esperaba, al intentar quitárselo, era que Luna hubiera tenido la previsión de hechizarlo en su nuevo amigo animal para que no se lo arrancara accidentalmente. Gaara tiró y tiró de la tela, pero a pesar de su inmensa fuerza, la cosa no se movía. Ni siquiera su kunai podía cortar la fina tela, lo que significaba que solo la magia lo libraría de esto último, ni siquiera la palabra humillación describía la sensación. Consideró usar su varita, pero de alguna manera, apuntarse al cuello despertó sus agudizados instintos de supervivencia. La otra opción sería mostrarle el arco a alguien como Draco. Así que iba a quedarse por un tiempo. Se ató el itayate al cuello y se vistió por completo. De camino al gran comedor para desayunar, destruyó varias armaduras y evacuó rápidamente las pinturas. Draco notó que Gaara parecía estar de muy mal humor esa mañana, aunque no podía adivinar por qué. Claro que nadie sabía qué hacía Gaara las muchas noches que desaparecía, pero normalmente parecía aliviar el estrés. Gaara notó que Luna parecía haber estado llorando cuando apareció en el gran comedor. Jinmi fue a consolar a la desconsolada niña, lo que significaba que Gaara no tenía ninguna necesidad de acercarse a su secuestrador. Esa noche, mientras Gaara se preparaba para irse a la cama y se escupía la laringe, y Draco terminaba su tarea de pociones, creyó, por un instante, oír un ai casi inaudible desde el otro lado de la habitación. Se giró, pero solo estaba Gaara allí, con los ojos muy abiertos, como solía hacer a veces, y haciendo mímica. Debió haber estado escuchando cosas. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0. Omake. Draco tenía tanto frío como Gaara había imaginado, flotando en medio del viento invernal, buscando desesperadamente la snitch. De hecho, se consolaba con la búsqueda proactiva que él y Potter habían estado realizando. Quedarse quieto con este clima lo habría dejado congelado hasta la escoba al final del partido. Aunque, tal como estaban las cosas, moverse a tanta velocidad empeoraba aún más el frío. Como siempre, el sufrimiento similar de Potter fue un consuelo. Draco siempre buscaba a dos personas en las gradas durante los partidos, mirándolas brevemente para no perderse el balón dorado que buscaba. Solía encontrar primero a su padre, ya que se sentaba con los profesores y los gobernadores. A veces, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, pero no porque disfrutara del partido. Era una de las pocas ocasiones en que el patriarca Malfoy se permitía mostrar algún tipo de orgullo por su hijo en público. Y luego estaba Gaara, quien aparentemente había construido una casa enorme con su arena en las gradas. Se veía tan cálida que sentía un profundo resentimiento hacia su mejor amigo. Tenía que admitir que había pasado más tiempo del previsto mirándolo, asombrado de que su extraño compañero de cuarto aún pudiera sorprenderlo, una y otra vez. Los Hinchkriki tenían un don para la imprevisibilidad, ya fueran raperos, psicópatas o rubios tontos. Pero incluso con eso en mente, Potter habría estado de acuerdo en que los sonidos ocasionales de ladridos o aullidos ahogados provenientes del refugio de Gaara eran demasiado. ¡Ay! Espera, ¿qué? La garganta de Gaara había estado doliendo toda la mañana, y justo ahora había intentado toser una flema imaginaria y una punzada de dolor había atravesado su garganta y en ese momento había intentado exclamar su dolor y su voz había emitido un sonido. Había durado un segundo, pero definitivamente había dicho la palabra ay. Ignoró la mirada inquisitiva de Draco, antes de negar con la cabeza y volver a lo que estaba haciendo. Gaara intentó decir algo más, cualquier cosa, apretando los dientes metafóricamente por el dolor, pero no pudo repetir la hazaña milagrosa por mucho que intentara decir. Fue decepcionante, pero supuso que era lógico que si agitabas un silbato roto el tiempo suficiente, acabara haciendo ruido. Por muy corto que fuera.
Consideró llevar este suceso inusual a su sanador residente, pero sus experiencias previas llevaron a Gaara a dudar de que si se internaba en la enfermería, no podría salir nuevamente. Madame Pomfrey ya había hecho amenazas similares antes, y Gaara no dudaba de que era el tipo de persona que cumplía tales promesas. Además, era inquietante tener que eludir tan estrictamente la verdad sobre su prisionero demoníaco cuando salían a la luz sus peculiaridades médicas. Tenía muchos secretos de la gente de este mundo, pero sinceramente los que más le preocupaban eran las verdades de quién y qué era él. Asesino y anfitrión de un gran demonio. Claro, no era probable que salieran después de un examen físico, pero era suficiente justificación para mantenerse alejado de ese médico loco. Suficiente para él, al menos. Tomó un vaso de agua del baño y se preguntó si podría colarse en los botiquines de Madame Pomfrey del ahora cuidadosamente vigilado armario de pociones de Snape. Eran de los lugares más protegidos del colegio, con razón, pero a Gaara le habría venido bien un analgésico. Y dejando de lado su evasión del ala médica, sabía que no debía aceptar ninguna poción que le diera su jefa de casa. Al ver que no encontraría alivio para la molestia bajo la barbilla, Gaara salió a dar un paseo. Tenía 9 horas libres antes del desayuno y había terminado su último libro ese mismo día. La biblioteca era el lugar de reunión favorito de algunos fantasmas este año. Lo había descubierto hacía unos meses, cuando se coló para coger algunos libros y pedir prestados algunos de la sección restringida. Estuvo peligrosamente cerca de ser encontrado por el varón sanguinario al guardar el quinto libro en su mochila, y al salir vio al menos a otros 4 fantasmas merodeando por el lugar. Más tarde, Luna le contó que el antiguo refugio de los fantasmas había estado plagado de ratones y que estaban molestos por las condiciones antihigiénicas. Una afrenta a su dignidad, supuso Gaara. Luna les dijo que estarían en la biblioteca hasta que los elfos domésticos terminaran con el control de plagas. Por la mañana, tras pasar la noche jugando al gato y al ratón con los profesores de patrulla, disfrazándose con su capa, estaba de muy buen humor tras su entrenamiento. Snape, McGonagall, Lupin y Filch no parecían tan descansados, incluso después de haberse retirado antes del amanecer para descansar un par de horas. 3 de los 4 parecían saber a quién perseguían, pero Lupin solo parecía malhumorado y los demás no tenían ninguna prueba. De hecho, Lupin se veía bastante demacrado, pero Gaara se sorprendió al verlo patrullando la noche después de haberse tomado el día libre por enfermedad. Estas ausencias poco frecuentes empezaban a dar credibilidad a la teoría de Gaara de que Lupin era en realidad un alcohólico secreto. Hablando de gente enferma, Gaara vio a Luna entrar al gran comedor tambaleándose, con el mismo aspecto desvelado que los profesores y ojeras rojas. Era evidente que había estado llorando bastante. No había ido a desayunar ni a cenar el día anterior, pero la desaparición de su yo animal la había golpeado duramente. ¡Qué lástima! Cualquier emoción de lástima se calmó inmediatamente con el susurro de la tela entre su siempre presente itayate y el arco encerrado alrededor de su cuello. Luna ya había llegado al desayuno hecha un desastre antes, por varias razones trágicas, pero Draco solo mostró un vago interés ahora que llevaba un fajo de papeles. Repartió algunos a los Ravenclaw que estaban cerca de ella antes de recorrer el comedor. Los Ravenclaw parecían estar familiarizados con lo que había allí, pues todos rieron entre sí y volvieron a dejar los papeles sobre la mesa, para que los platos del desayuno y los derrames los absorbieran. Cuando finalmente llegó a Slytherin, tras visitar todas las demás mesas y repartir sus folletos, Draco estaba muy interesado en ver a qué se debía el alboroto. Las reacciones de los demás estudiantes habían sido, en su mayoría, risas burlonas o miradas de compasión. Estas eran las reacciones polarizadas habituales de la mayoría de la población de Hogwarts hacia Luna Lovegood. Se dirigió directamente a la cara más amigable, una descripción que nunca antes se le había dirigido a Gaara, en la mesa y le entregó a Gaara una pequeña pila de papeles para distribuir, ya que no se sentía cómoda acercándose a todos esos Slytherins. Y he aquí que en la primera hoja vio un boceto bastante preciso de su forma de tanuki. Era un póster de mascota desaparecida. Si pudiera hablar ahora, habría dicho algunas palabras que temar y habría fruncido el ceño. Los carteles, todos idénticos por alguna razón, tenían el prominente y vergonzoso dibujo de su figura linda y adorable, una descripción de unas chicas de séptimo de la zona, en el centro, y en la parte superior, efectivamente, estaba la palabra desaparecido. Debajo, se enumeraban un par de sus atributos, incluyendo el lazo azul.
Así que ahora, si alguien lo viera, no sería simplemente un humillante accesorio de moda, sino que lo vincularía directamente con la ridícula bola de pelo dibujada en las docenas de carteles repartidos en el gran comedor y pegados en las paredes de todo el castillo. Los carteles incluso anunciaban una recompensa de 4 galeones y 11 sicles, presumiblemente todo el dinero que le quedaba a Luna, lo que solo inspiró a los estudiantes más desesperados por dinero. Draco hizo un comentario grosero sobre el chico Weasley al que Gaara no le prestó atención. En general, la mayoría de la gente estaba convencida de que se trataba de la última criatura imaginaria que Luna había inventado, pero sin duda dio pie a conversaciones en las mesas. Habían ocurrido muchas cosas aterradoras o inquietantes este año en su querida escuela, así que la búsqueda de una mascota ficticia ayudó a animar considerablemente el ambiente. Por eso, disimuladamente, Dumbledore se inclinó y le pidió a Filius que dejara a Luna libre de castigo por ensuciar todo el colegio. El director de Ravenclaw accedió, pues había visto lo molesta que estaba la niña desde que su mascota desapareció, real o no, y no se atrevía a reprenderla todavía, aunque quizá tuviera que hablar con ella para pedirle permiso antes de hacer ese tipo de cosas. Casi todos pensaban que Luna estaba loca y Gaara estaba de acuerdo, pero al menos sabía que ella no se había inventado el animal en cuestión. Ojalá. En la mesa de Gryffindor, Ron miraba el póster, preguntándose si siquiera valía la pena echarle un vistazo. El dinero sería tentador, pues financiaría por completo su próxima incursión a Honeyduques, pero también conocía al amigo chiflado de su hermana y no estaba del todo seguro de si encontraría alguna mascota. Hablando de su molesta hermana pequeña, ella había sido la principal causa de sus recientes problemas familiares. Dejando a un lado a su loca amiga de la infancia, había intensificado su espeluznante obsesión con su mejor amigo, por lo que éste había estado interfiriendo todo el año. Luego estaban los otros amigos despreciables de Hindley, que no sentían el mismo miedo que se suponía que debían sentir los de segundo hacia su estudiante de último año. Luego estaban los gemelos. Esos dos, que normalmente eran insoportables, llevaban planeando algo desde antes de Navidad y empezaba a preocupar a su hermano menor. Su cumpleaños era en solo 2 meses, y eso siempre traía consecuencias desfavorables para todos los que los rodeaban. Lo que Ron no había logrado apreciar era que sus problemas familiares y el drama constante que seguía a su grupo año tras año le habían impedido enojarse con Hermione por la pelea entre Crookshanks y Scabbers. Lo que podría haber provocado una discusión de meses entre el chico y la chica se había convertido en un tema incómodo cuando tenían tantos asuntos que los distraían. Y en esa misma línea, Harry se había dedicado a sus estudios, para deleite de Hermione, para evitar detenerse en los aspectos menos glamorosos de su vida. Fueron eventos como este cartel, que pronto encantó con la leyenda se busca en lugar de desaparecido y lo llamó, a Gaara, el bandido peludo en lugar de una especie rara de tanuki, lo que ayudó a animar no solo el estado de ánimo del estudiantado, sino también el del agobiado trío dorado. Les ayudó a distraerse de las continuas amenazas de una fatalidad inminente, etc. Oxoxoxoxoxo. La revancha entre Gryffindor y Slytherin había retrasado el calendario oficial de la temporada de Quidditch casi un mes, por lo que el partido entre Ravenclaw y Slytherin se había vuelto aún más esperado entre los aficionados, estudiantes y un selecto grupo de exalumnos dedicados. Dicho esto, a Sirius no le molestó en absoluto, de hecho, se tomó la molestia de criticarlo por culpa de esa escoba problemática, y Gaara no veía la razón para asistir a este partido. Draco había vomitado antes del partido, algo que no había hecho desde su primer partido en su segundo año. Estaba sumamente nervioso, como era de esperar, Gaara suponía, considerando su fallo en el partido anterior y la única oportunidad que le quedaba a Slytherin de ganar la copa en este partido. No hizo que Draco se sintiera mejor que Gaara le hubiera señalado esto tan amablemente, más para su propia aclaración que para informar al estresado rubio. Después de que Draco entrara a trompicones en el vestuario de Slytherin, Gaara buscó testigos y consideró irse durante la siguiente hora. Podía decirle a Draco que había estado en los asientos baratos con sus compañeros de casa todo el partido. Ah, diablos, de todos modos terminaría sintiéndose culpable todo el tiempo, bien podría ir y aburrirse allí. Pronto se arrepintió de su sentimentalismo cuando la primera ráfaga de viento gélido lo atravesó y se dio cuenta de que podría haber estado encerrado en la cálida torre de Gryffindor ahora mismo. Media casa había salido a animar contra Slytherin, así que probablemente no lo habrían notado allí hasta dentro de una hora. Pero no, allí estaba él, viendo un partido que no le gustaba, en un clima que le hacía añorar el árido sol del desierto bajo el que había visto arder a la gente.
Al menos Draco había superado los nervios y estaba superando con creces al buscador de Ravenclaw. No sabía si podría apoyar emocionalmente a su amigo ante otra trágica pérdida como la anterior. No estaba ni cerca de estar lo suficientemente estable como para servir de apoyo a alguien más. Debido a su reticencia a ir a ver el partido, los buenos asientos de las gradas ya se habían llenado hacía tiempo, así que Gaara acabó en los asientos baratos entre sus compañeros de Slytherin. Y lo más extraño fue que quienes lo rodeaban no parecían tener el mismo miedo que antes. Aún tenía una burbuja despejada a su alrededor, pero donde antes era enorme, ahora la distancia era de unos 30 centímetros. Si se acercaba más, su arena podría haber actuado, pero aún así era un cambio curioso. Había recibido una profecía terriblemente dramática, se había peleado con Snape y Potter y había matado a varios dementores, pero solo una fracción de los que realmente había matado, había provocado un ataque al sombrero seleccionador, un alto inspector del gobierno había pasado un día haciéndole preguntas sobre él, y esos eran solo los puntos destacados de lo que sabían. Evidentemente, presentarse a los partidos de Quidditch, ser amigo de una chica de Ravenclaw de segundo año, una que solía ser intimidada con frecuencia, pasar todo el tiempo estudiando abiertamente, ir a la fiesta del año en casa de los Malfoy y mostrar una sorprendente falta de malicia o agresión, había continuado la tendencia de que todos no le temieran a Gaara. También estaba el hecho de que había sido una rareza, siendo un estudiante transferido, raro, que llegó directamente a la mitad de su escolaridad, por lo que eso se había aliviado considerablemente simplemente por el hecho de que lo vieran en la escuela. Gaara había estado pensando en su entorno, así que una vez más se perdió el momento exacto en que atraparon la snitch y dieron por finalizado el partido. Slytherin llevaba 10 puntos de ventaja antes de que se añadiera la desproporcionada cantidad de la snitch, así que con esa puntuación, Slytherin volvía a competir por el campeonato escolar, y Draco parecía saberlo ya, mientras volaba para entregarle la snitch a Madame Och. Los Slytherin vitoreaban a gritos, contradiciendo su habitual sutileza. Habrían pasado por Gryffindors, aunque a Gaara no le pareció prudente decirlo en voz alta. Se había ganado la buena voluntad de su casa y que se le condenara si iba a desperdiciarla en un insulto inocente. Esa clase de mejoría en las relaciones era perfecta para cuando golpeaba a alguien o hacía estallar algo. Esto estaba destinado a pasar. Ahora, tras haber vencido a Ravenclaw, Slytherin se enfrentaría a Gryffindor en la final. Les quedaba un partido más, pero como era contra Hufflepuff, y los tejones tendrían que vencer a Slytherin por más de 200 puntos, tenían asegurada su clasificación. Y a menos que Ravenclaw venciera de Gryffindor, los leones también estarían allí. Draco dijo que esperaba que se tomara una decisión sobre sus saetas de fuego el año que viene. Les estaban dando una ventaja desproporcionada. Gaara no veía el problema. En su mundo, quienes tenían las mejores armas ganaban naturalmente, a menos que las habilidades de otros compensaran la diferencia. Nunca había comprendido del todo el concepto de deportividad o juego limpio. Gaara ya estaba helado, así que supuso que mejor esperar a que Draco terminara de cambiarse y entrar con él. Además, podría disfrutar de la sensación de triunfo de su amigo, para variar. Regodearse en el brillo de un héroe de Quidditch, como Draco había descrito su actuación el año anterior. Gaara. ¿Lo viste? El ánimo de Draco cambió por completo. Gaara asintió. ¿Dónde estabas? Miré en las gradas. La arena goteaba mientras Gaara se giraba hacia el castillo. Quería volver a entrar en calor. Estaban llenos. Me quedé con nuestra casa. Ah, cierto. Draco intentaba recordar dónde había visto el hueco entre los espectadores, pero no había ninguno. Así que Gaara mentía y se había escondido cerca de una chimenea, o los demás estudiantes habían superado el miedo a su compañero de habitación. ¿De verdad estabas ahí? Gaara suspiró. Sí, estuve allí. Estuve junto a la señorita Bulstrode. Ella aplaude con fuerza. Draco no podía discutir eso, pero y espera, cuando dices al lado de... ¿Te refieres a, cómo, justo al lado? Sí. Apóstrofo. Draco se sorprendió, tanto que casi olvidó lo que acababa de hacer y lo emocionado que se suponía que debía estar. Eso duró hasta que se cruzaron con el primer compañero de clase camino a las mazmorras. Entonces Draco recuperó el buen humor, amplificado por la buena noticia de Gaara. Cuando Gaara entró en la sala común con su amigo, se preguntó si estaría mejor con su deprimido amigo rubio en lugar de esto. Se dio la vuelta al ver la ruidosa fiesta que ya estaba en marcha y se dirigió a la biblioteca.
Apenas podía lidiar con los altibajos emocionales de su amigo, pero aún estaba muy lejos de las fiestas, de verdad, y las grandes celebraciones. La fiesta se prolongó hasta la noche, interrumpida por un Snape furioso, a quien no le gustó tener que reprender a su propia casa por una queja tan insignificante. Gaara apareció poco después de que su jefe de casa se marchara y se fue a dormir. Y entonces le lanzó un libro a Draco cuando el célebre buscador no captó la indirecta y se calló. Ya era bastante difícil ser insomne con un compañero de piso. No necesitaba nada más que lo mantuviera despierto. Los gritos constantes en su mente eran suficientes. El siguiente fin de semana fue un fin de semana en Oxmeade, pero Gaara había decidido que se tomaría el día para relajarse por una vez. No iba a jugar con Fluffy, no iba a ver a Sirius ni a Remus, no iba a escabullirse para pasar el rato con Draco, y mucho menos a la biblioteca ni a visitar a Luna. Hoy se quedaría en casa sin hacer nada. Bueno, no podía no hacer nada, eso sería peor que hacer algo. Pero iba a relajarse mientras lo hacía. Últimamente había guardado algunos libros que prometían ser lecturas interesantes, y no pensaba salir de los aposentos de Slytherin. Podría tener un poco de hambre al anochecer, pero aunque Draco no le diera algo de comer a escondidas, estaría bien sin él. Su primera tarea del día fue afilar sus preciadas armas. Había buscado por todas partes, pero finalmente había conseguido una piedra de afilar con la que restaurar los 2 kunais, los 3 shuriken y el senbon que le había prestado Kankuro. En cuanto Draco se fue, Gaara empezó a remojar la piedra en su palangana y a instalar una estación impermeable en su escritorio. Nunca había sido tan bueno como su hermano en el mantenimiento de sus armas, ni siquiera había sido un gran experto en armas desde que tenía arena, pero podría mejorar su kunai si le dedicaba un tiempo. Así pasó las primeras 2 horas y media de su sábado por la mañana, y fue lo más cercano a la meditación que pudo conseguir sin sumergirse en su paisaje mental ni tener que enfrentarse a Shukaku. Llevaba un par de meses evitando a su inquilino y no tenía prisa por visitarlo. Inevitablemente, como Gaara había planeado disfrutar de un día de descanso, pronto se aburrió de su lento horario y terminó intentando, sin éxito, quitarse el arco del cuello. Con el cuello rojo y dolorido, se rindió de nuevo y pasó a la siguiente tarea. Para cuando Draco regresó al final de la tarde, encontró a Gaara bastante irritable. Obviamente, Gaara estaba demasiado ocupado como para disfrutar de un día libre, pero Draco no había querido impedir que su intenso compañero de piso se relajara, ni siquiera un solo día. Si Gaara pudiera adoptar el estilo de vida de los dilatadores, nunca más le pediría a Draco que hiciera una de esas maratones o carreras de obstáculos olvidadas por Merlín. Al día siguiente, Gaara sabía que no debía quedarse en casa, sobre todo porque Draco estaría allí esta vez, así que fue a visitar a su perro favorito en el bosque. Hacía tiempo que no iba específicamente a ver a Fluffy, así que pensó que ya era hora. Además, quería distanciarse un poco de Draco después de que hubieran tenido un susto esa mañana mientras se cambiaban. La simple y rutinaria acción de cambiarse de ropa se había vuelto más complicada ahora que tenía ese maldito trozo de tela atado a él. En cualquier caso, tener a Draco cerca de la cosa lo ponía nervioso, así que iba a calmar sus nervios de la única manera que sabía. Desperdiciando una tarde con una criatura tonta y babosa, y no con Sirius. Al pelirrojo, con un ojo puesto en los libros, no se le ocurrió que se había estresado el día anterior intentando relajarse sin hacer nada cuando podría haber dedicado uno de los muchos pasatiempos que tenía en este mundo para desconectar. Pensar demasiado era el menor de sus problemas. Continuó con sus lentos intentos de entrenar a la gran bestia, intercalados con abundantes ratos de juego. Y entonces, ¿quién apareció sino Canuto? Con aspecto particularmente complacido consigo mismo por haber encontrado no solo a Fluffy, sino también a su pelirroja favorita, viva, de ojos aterradores. Lily. Se transformó de inmediato en humano. ¿Qué haces aquí con el cerbero? Gaara miró al perro de 3 cabezas. Conozco a Fluffy desde hace bastante tiempo. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Se quebró ante la mirada inflexible de Gaara, y luego pensó. Espera, ¿dijiste Fluffy? ¿Lo llamaste Fluffy? Sirius parecía a punto de estallar de risa en cualquier momento. No. Era la mascota de Hagrid. Fluffy aprovechó ese momento para acariciar toda la espalda de Gaara con una de sus narices, empujando al chico fácilmente irritable hacia adelante un paso o dos. Ahora es mío, escribió Gaara. Fluffy bien podría ser suyo, ya que Hagrid ya casi no visitaba al perro. ¿Es tuyo? Sirius no podía creerlo mientras miraba del pequeño niño al perro del tamaño de una casa.
Gaara se quedó mirando un segundo más, luego chasqueó los dedos y señaló hacia adelante, y Fluffy se puso firme de inmediato y corrió desde detrás de Gaara para pararse frente a él. Gaara levantó la palma de la mano y Fluffy se sentó, y luego señaló hacia abajo y Fluffy se echó. Sirius se quedó atónito. Esto era y extraño, incluso para Gaara. Bueno, tengo que admitirlo, estoy impresionada, Lily. Gaara enfocó su mirada de 100 vatios a toda potencia al oír el apodo despectivo. La gente ya no le tenía miedo. Llevaba un lazo ridículo alrededor del cuello, Luna intentaba capturarlo para tenerlo como mascota, y no necesitaba otro recordatorio de su amenaza cada vez menor. Su dignidad estaba bajo constante amenaza. Marchitándose aún más bajo la mirada malvada, Sirius recuperó su forma canina. Se dijo a sí mismo que no era por miedo a un quinceañero, sino porque un dementor podría sentirlo y traer una bandada entera. Al ver al hombre transformarse en perro esta vez, Fluffy ladró emocionado desde el suelo del bosque, pero no se incorporó hasta que Gaara asintió. Después, Gaara tuvo que recordarse a sí mismo que no estaba viendo a dos perros normales correteando por el bosque, sino a un convicto fugado con cuerpo de perro jugando con un sabueso infernal gigante de 3 cabezas. Tenía que lidiar con una cantidad excesiva de cosas extrañas en su vida cotidiana, pero le gustaba decirlo claramente de vez en cuando para preservar su frágil cordura. Suspiró, se rindió y les dio 3 palos a los perros para que los persiguieran. Sirius podría haber sido más listo, aunque estuvo más cerca de lo debido, Fluffy tenía la obvia ventaja en tamaño y velocidad. Cuando se cansó, se alejó sin saludar a los animales, sabiendo que Fluffy ya lo entendía y sin importarle lo que pensara Canuto. Al regresar al castillo, se lavó bien las manos y fue a ver a Draco. Oxoxoxoxoxo. Los castillos siempre estaban tranquilos por las noches. Las normas temporales de la escuela exigían que los estudiantes no deambularan por los pasillos después de clase en grupos de menos de 4, a menos que fueran menores de tercer año, en cuyo caso debían ser escoltados por un profesor. La última medida contra el ataque del ruin señor Black, que recordaba escalofriantemente la amenaza que habían vivido el año pasado. Naturalmente, esas reglas no aplicaban a Gaara, así que caminó por los pasillos vacíos con impunidad hasta llegar a su aula de defensa contra las artes oscuras. Tristemente, allí fue donde se topó con Potter, literalmente. Harry venía caminando en dirección contraria, tras escabullirse del campo común de Gryffindor para no armar un alboroto, con varias personas escoltándolo hasta allí y luego regresando a la torre. Estaba pensando en todas las poderosas magias que haría si Sirius saltara de cada rincón oscuro por el que pasara, cuando se topó con un muro de piedra inesperado. Cuando levantó la vista del suelo, el muro de piedra contra el que se había estrellado se rompió rápidamente y volvió a la calabaza de Gaara, y su actual némesis no pareció arrepentirse en absoluto. Tuvo el descaro de fingir sorpresa al ver a Harry en el suelo, como si no lo hubiera provocado. ¿Para qué fue eso? Gaara miró a Harry y juntó las piezas. Mis disculpas. Es automático. ¿Qué? No mientas, me acabas de tirar de espaldas. Es involuntario. Una protección automática. Inmediatamente Harry deseó tener algo cerca de él para arrojarlo a la cabeza del Slytherin para ver si estaba diciendo la verdad. ¿Qué está pasando aquí afuera? Preguntó Lupin, mirando desde la puerta a Harry levantándose del suelo y a Gaara luciendo la mirada despistada que usaba cuando no estaba mirando fijamente. Nada, gruñó Harry, sin ocultar el resentimiento que sentía hacia Gaara mientras entraba al aula. Gaara miró la figura que se alejaba y luego al profesor y se encogió de hombros y entró también. El tutorial transcurrió tan bien como de costumbre, con Lupin concentrándose en el Patronus de Harry, ya que era una técnica muy avanzada y requería una supervisión cuidadosa ahora que practicaba con un Bogart. De vez en cuando, le daba a Harry un breve descanso y supervisaba a Gaara, quien estaba trabajando en hechizos mucho más sencillos. No era cuestión de favoritismo, como Lupin le había recalcado en repetidas ocasiones a Gaara, sino de necesidad. Ya que era improbable que Gaara saliera lastimado o se lastimara a sí mismo, al menos no con los mismos hechizos que Lupin le había dado. Era asombroso que Gaara aún hubiera logrado lanzar una bola brillante contra la pared y que ésta volviera directamente hacia él, gracias al inofensivo encantamiento ilusorio que intentaba lanzar. Fiel a su función, su arena saltó para bloquear el hechizo entrante y, tras un destello brillante, un trozo de vidrio del tamaño de una pelota de tenis cayó al suelo. ¿Cómo puede ser tan malo en eso? Le preguntó Harry a Lupin, casi en un susurro. Gaara se giró para fruncirle el ceño al grosero adolescente.
Claro, no se caían bien y alguna vez habían llegado a las manos, pero no había motivo para ser tan descortés. Lupin frunció el ceño, comprendiendo que Harry estaba criticando a Gaara. Ya basta, Harry. Concéntrate en tu trabajo y deja de Gaara con el suyo. Lo sé, pero debería avergonzarse. He visto a alumnos de primero con más. Harry, dije que ya basta. Lupin no iba a permitir que estallara una pelea bajo su supervisión. No es mi culpa que él sea tonto y mudo. Ah, eso fue todo. Gaara había matado por mucho menos. Guardó su varita innecesaria en el bolsillo y se volvió hacia su presa. Lupin observó esto y se interpuso entre ellos. Harry, voy a tener que quitarte 5 puntos de Gryffindor por tu grosería y otro por ignorar mis instrucciones. Luego se giró para dirigirse a Gaara. Y si veo un solo grano de arena a menos de 1 metro de Harry, Gaara, me negaré a enseñarte más fuera de las clases. Gaara pensó que era un farol, pero si quería golpear a Harry, primero golpearía a Remus. De repente, no parecía que valiera la pena. Lupin empezó. Ambos tienen 14 años y... Tengo 13 años, señor. Sí, bien, vale, ya son jóvenes, no son niños. Necesitan empezar a actuar con un poco más de responsabilidad. Harry, no deberías dejarte llevar por las emociones y, desde luego, no deberías empezar peleas. Lupin no mencionó que creía que Harry no debería empezar peleas con gente que podría matarlo. Y Gaara, no deberías estar a la altura de cada reto que se te presente. Necesitas encontrar otra manera de liberar tu ira contenida. Remus se sentía muy orgulloso de sí mismo por haber estado a la altura de esta lección, hasta que... ¿Los adultos responsables beben mientras deberían cuidar niños? Gaara no estaba del todo seguro de cuáles eran las reglas. Antes de que Harry pudiera mirar alrededor del profesor y ver lo que el monstruo había escrito con su arena, Lupin saltó hacia adelante y lo deformó. Ese era un tema aparte. Tenemos que volver al trabajo antes de cenar, dijo rápidamente, acompañando a Gaara de vuelta a su rincón de la habitación y haciendo un gesto a Harry para que hiciera lo mismo. Cuando Gaara volvió a trabajar en sus hechizos de segundo año superior, Lupin regresó con Harry e intentó explicarle algunas de las teorías mágicas más avanzadas detrás de los efectos del Patronus en los dementores. Señor, Gaara mencionó que su arena lo protege automáticamente. ¿Sabe qué hechizo usa para controlarla? Esta vez, Harry tuvo la sensatez de mantener sus susurros entre ellos dos. Bueno, no me gusta hablar de los asuntos de los demás a sus espaldas, pero como esto es claramente un tema de controversia entre ustedes dos, mejor lo hago. Pero me temo que la respuesta es que no sé qué magia usa Gaara específicamente, ni siquiera si es un hechizo exacto o si es algún tipo de magia sin palabras ni varita. ¿No es eso realmente avanzado, señor? Sí, lo es. Lo que indica que es algo completamente distinto, ya que Gaara tiene sus dificultades con la magia. También existe la posibilidad de que su arena sea un objeto encantado, lo cual sigue siendo improbable, pero no imposible. De hecho, sea lo que sea, será algo bastante improbable. Harry asimiló esto. Había asumido que todos los profesores conocían el secreto de Gaara, pero parecía que era un misterio tan grande para ellos como para él. ¿Y qué pasa con lo automático, señor? Bueno, obviamente la arena no puede ser completamente consciente, pero los objetos pueden encantarse para que reaccionen ante amenazas o ciertas acciones. Por ejemplo, un brillo travieso se dibujó en sus ojos arrugados. Sacó su varita y la apuntó a la nuca de Gaara. Disparó una ráfaga de chispas rojas hacia su amigo y confiado alumno, pero antes de que pudiera impactar en su cabeza con la fuerza de un suave golpe, un fino zarcillo de arena voló y la interceptó. Gaara miró a su alrededor como si alguien hubiera dicho su nombre, vio la arena y se giró hacia los demás ocupantes de la oficina. Lupin y Harry miraban hacia otro lado, y Harry no tenía su varita, así que supuso que su arena había sentido una mosca o algo más. Negó con la cabeza y llamó a la arena de vuelta a su calabaza, volviendo a su trabajo. Lupin sonrió con sorna y se alegró cuando Harry hizo lo mismo, recordándole vívidamente las hazañas similares que él y James habían protagonizado. Y así podemos concluir que hay cierto nivel de autonomía en la arena de Gaara. Señor, usted conoció a mi madre y a mi padre. Sí, lo hice. Lupin se preguntaba a dónde llevaría esto, ya que ya habían discutido ese tema extensamente antes.